presentación. No, el honor es mío. No estoy acostumbrado a estar a este lado de la, Bienvenido al Gordo a este y el lado Flaco. de la mesa. Ahora, Me gusta mucho que dices que no haces entrevistas, sino que charlas. Sí, es que al final yo creo que es un poco el éxito de Golf Sin Etiquetas. Cuando llegué a Estados Unidos, estaba en el top 50 del mundo. Pensé que como llega al PGA Tour, que todo sea mejor que yo y que tenía que mejorar. Una línea que te genera la competición, no la recreas y no la con nada más. Y yo lo echo mucho de menos y daría ahora mismo un dedo de mi mano por volver a sentir esa sensación de estar compitiendo por un torneo y mi caída de mi pad con las azaleas detrás y tal, Tiger a punto de patear el suyo. Es como la PlayStation. Jugué con él y con Rory, el US Open de Merion, el sábado juegas algo con ellos y les gano a los dos. Porque a Chema, si algo hace, o sea, de la misma forma que Seve le cogió como debajo de su ala y le enseñó todos los secretos, pues Chema hace exactamente lo mismo. Más nerviosa la que he estado nunca en el Tier 1, te diría que hay dos. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de El Gordo y el Flaco. Bienvenidos a Kibel Golf, vuestra casa del golf. ¿Qué tal, Rucho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iñaki? Muy bien, con muchas ganas. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? ¿Has jugado? He jugado, la lluvia me la ha permitido y sí, tío, el otro día jugué un torneito. ¿Y qué tal? Tú siempre bien. No, no te creas. Podía haber ido, bueno, es el golf que te voy a contar, podía haber ido mejor, pero ¿sí? Para lo poco que juego, bastante contento. ¿Sí? Sí, bastante satisfecho. Pues mira, aprovechando que me preguntas, era un circuito de unos buenos amigos que se llama Torneo de Golf Entre Amigos, precisamente, que nos contactaron porque bueno, nos ofrecía la posibilidad de jugar, acepté y la verdad es que la experiencia fue brutal. El juego, pues, que te voy a contar, es golf, podría haber sido mejor, pero muy contento, muy satisfecho y sobre todo con ganas de seguir jugando, que al final cuando no juegas mucho parece que te oxidas un poco y demás y... Molan esos torneos, tío. Molan. Sí. ¿Tú qué tal? Bien, jugué con mi hermano Eduardo, sí, un cabroncete que dice que no juega y me ganó. Tuvo la mala educación de ganar. El que no juega eres tú. Sí, pero tuvo la mala educación de ganarme. O sea, pero bueno, bien, le quiero mogollón. O sea que, pero bueno, muy bien. Me ganó, perdí 1-1 en el hoyo 18. Sí, por cierto, que ese resultado nos lleva al invitado que tenemos de hoy. Luego hablaremos de ese resultado. Vale. Sí, el invitado de Creo hoy que sé por dónde vas. El invitado de hoy es un lujo. La verdad es que me he tenido que salir fuera porque estoy un poco nervioso. O sea, la verdad es que un temazo el de hoy, ¿eh? Mira, hablábamos fuera de las cámaras de que tenemos los dos, evidentemente, salvando las distancias, ellos en el Real Madrid de los podcasts y nosotros la Unión Deportiva Las Rozas, con todos los respetos. El Rayo Vallecano. Pero yo tuve... Rayo Majadahonda. Rayo Majadahonda. Bueno, lo digo porque somos de ahí, con todos los respetos, pero nosotros intentamos aportar nuestro granito, pero a donde voy es que tuve la fortuna o la oportunidad de seguirlo en directo en su etapa en el PGA Tour. Y lo hablaba antes y joder, imagínate un madrileño jugando allí y yo también estudiando allí. Es un jugador de mi generación y he disfrutado y me he quedado dormido viéndole jugar muchas noches, tío. O sea, yo he disfrutado, le he aplaudido, tío. ¿Te has quedado dormido al día siguiente? No, viéndole ahí. Me he quedado dormido viéndole jugar, tío, he disfrutado, me he emocionado. O sea, es que es una pasada. O sea, para mí es un lujo. Antes tenías una cosita... ¿Una cosita escrita? Sí, hombre. Que me ha gustado mucho. Sí, pero pues oye, yo te lo leo, tío. Hoy nos acompaña uno de los grandes referentes del golf español moderno. O sea, un jugador que ha competido, estudiado, viajado, sufrido, ganado, reinventado y sobre todo entendido el golf desde más ángulos que casi nadie. Es empresario, jugador, universitario. Gonzalo Fernández Castaño, bienvenido. Un lujo. Menuda presentación. El honor es mío con esta presentación. O sea, qué cantidad de halagos. Y sobre todo que ya no estoy acostumbrado a estar a este lado de la, Bienvenido al Gordo a este lado de la mesa. Ahora, desde que nos dedicamos... Podcaster. Que se exacto, desde que nos dedicamos a la comunicación. Ahora soy yo el que hago las preguntas. Y ahora el ser el entrevistado se me hace ya como algo... Bueno, vamos a charlar, ¿no? Vamos a divertirnos. Seguro. Me gusta mucho que dices que no haces entrevistas, sino que charlas.
Sí, es que al final yo creo que, y yo creo que es un poco el éxito de Golf sin etiquetas, ¿no? Es un poco esa conversación que tienes con tus amigos al acabar en el hoyo 18, en este caso, bueno, pues en la cafetería o en el Players Lounge, bueno, es una charla informal. Y al final también yo creo que la diferencia es que los jugadores que vienen a Golf sin etiquetas no nos ven ni a Alejandro ni a mí como periodistas, nos ven al final como colegas, ¿no? Los dos hemos jugado y yo creo que ese es al final la diferencia, el hablarte de tú a tú, de golfista a golfista, porque muchas veces cuando hablas con un periodista, pues a lo mejor hay ciertas cosas que no se las cuentas, simplemente porque sabes que como no es golfista, pues no las va a entender, pero yo creo que al final el éxito de nuestro podcast es eso, pues hablar de golf de forma natural, como lo harías con tus amigos al terminar en esa cafetería o en ese bar de ese famoso hoyo 19. Desde luego, sobre todo que es un producto muy fresco, muy de actualidad, bueno, mira, al final siempre te aporta conocimiento, si te has perdido lo que ha pasado el fin de semana, te pone al día, charlas con, pues lo que estás diciendo, invitados que llegáis a quien os dé la gana, realmente. Bueno, ojalá tanto como lo que nos dé la gana, pero es verdad que, bueno, después de tantos años en la industria del golf y sobre todo tantos años jugando, pues haces muchos amigos a lo largo del camino. Yo siempre digo que lo mejor que nos ha dado el golf, o que me ha dado el golf a mí en particular, es la gente que he conocido. He tenido la suerte de viajar por el mundo y conocer sitios alucinantes, pero sobre todo es la gente, las amistades. Y bueno, y el golf al final tiene la ventaja que es un deporte, o una vuelta de golf son muchas horas y conoces de verdad a una persona y bueno, y estás con ella y hablas, y es verdad, y en el circuito todavía más aún, pues con todo lo que viajamos nos dejas a una gran familia, oye, y haces unos lazos especiales con esos compañeros que a la vez son competidores, y hemos hecho pues grandes amistades a lo largo de los años que al final pues les pides ese pequeño favor, ¿no? Pues el hecho de tener a Tommy Fleetwood pues en el podcast. ¿Cómo accedes a Tommy Fleetwood? Bueno, pues a Tommy Fleetwood son muchos años ya conociéndonos y de la mano, como quien dice, y al final, bueno, pues es hoy por ti, mañana por mí. Así que, como dice Rucho, es un producto muy fresco. Me encanta, también lo has dicho, o sea, se junta todo, ¿no? Cómo los jugadores se abren, cómo, o sea, hace bueno, no mucho, Jon Rahm no era el Jon Rahm que se ve en las entrevistas, ¿no? O sea, era un Jon Rahm que es un chaval hablando, Sí. ¿no? Bueno, fíjate, nosotros cuando empezamos con Golf sin etiquetas, la duración del programa, y además recuerdo que el primer programa yo estaba como un ataque de pánico. Digo, ¿vamos a ser capaces de hablar una hora de golf? Y bueno, obviamente luego salió todo rodado y sí, una hora es que es tirado hablar de golf y más aún con Larry. Pero la duración estimada del programa era siempre una hora, hasta el día que llegó Jon Rahm. Jon Rahm de pronto, pues llegó tarde, pero llegó y cuando empezamos la charla, oye, teníamos el reloj una hora y esto sigue. Hora y 20, esto sigue, hora y media, esto sigue. Y ahí no cortas. Y 2 horas, por supuesto, si mientras él no me pida que no tenga que cortar. Oye, y el programa de Jon Rahm duró 2 horas porque él estaba a gusto y estaba cómodo y estaba tal, y a partir de ahí como que se institucionalizó que el programa de Golf sin etiquetas tenía que ser 2 horas, pero fue porque Jon era imposible echarlo. Y al final es que, como te decía antes, al final yo creo que es estar a gusto, estar hablando de golf con gente que creemos que de alguna forma, obviamente, entendemos de golf. Y no sé, y surgió así. Entonces es yo creo que al final el éxito, ¿no? Si se puede decir de alguna forma. Es verdad que somos pequeñitos en comparación con otros grandes podcasts de golf, pero tenemos un crecimiento sostenido, y lo que está claro es que la gente que nos escucha, que yo creo que os pasa lo mismo a vosotros, la gente que os escucha repite, que para mí ese es el éxito. Yo no quiero llegar a 1 millón de personas, ojalá, pero desde luego es el hecho de que el que venga se quede, eso para mí ya es un éxito en sí mismo. Sobre todo que son charlas muy genuinas, que al final yo creo que es lo que conecta con los espectadores, ¿no? Un poco lo que decías tú, el hecho de que no seáis periodistas y que no vayáis un poco con la careta de sacar titular, Sí, sino exacto. de una conversación entre colegas, hace que el jugador, que es lo que buscamos hoy contigo, ¿no? Hoy que estás en el otro lado Yo doy buenos titulares, aviso que yo doy buenos titulares. Pues mira, nosotros encantados, pero lo que queremos es esto, que haya buen rollo, no buscamos de eso se trata, tensiones. de eso se trata. Y eso yo creo que se contagia, y sobre todo que entiendo perfectamente que en una entrevista que tenéis pactada de 1 hora, de repente el invitado os da juego, hay buen rollo. Al final, ¿por qué no? ¿Por qué pararlo ahí? Exacto. ¿No? Que es algo que a veces nos pasa, Diego nos echa la bronca. Y luego se nota toda esa cultura de golf, que muchas veces
el que te está escuchando no tiene ni idea y disfruta mucho del conocimiento de campos. Claro, el valor añadido. Esto es, del conocimiento de jugadores. ¿Recuerdas ese hoyo 12 que me...? Y dices, tío, qué gozada, ¿no? A mí O sea, es que los golfistas tenemos la capacidad de acordarnos de todos los golpes, de todos los hoyos. A mí me impresiona, igual cuando escuchas a Nadal, oye, ¿te acuerdas en el 30-15 del 5-2 del tercer? Dices, ahí lo ¿cómo puede disfrutas ser? mucho, ¿no? Exacto. O sea, escucharte decir, no, yo qué sé, en el campo que sea, me da igual, ese hoyo 3, tal, par 3, boca, ta. Qué gozada, ¿no? O sea, Sí, pero bueno, también hay que tener en cuenta, o sea, qué gozada qué gozada el poder haberte dedicado y haber hecho una carrera de tu hobby, de lo que más te gusta en el mundo, que es el golf. Entonces, claro, cuando haces lo que te gusta para ganarte la vida, es que, claro, es que todo lo paladeas y lo disfrutas y lo saboreas de otra forma. Y la verdad es que yo siempre lo digo, me considero un auténtico afortunado el poder haberme ganado la vida con una cosa que yo lo veía muy lejano, porque es verdad que hasta los 20 años yo jugar al golf profesional lo veía como algo lejano, y el haber podido conseguir, yo creo que he conseguido mucho más de lo que jamás soñé que iba a conseguir. Es verdad que mi carrera pues ha terminado un poco antes de lo que me hubiese gustado, pero oye, son cosas de la vida. Pero el haber podido convertir de alguna forma tu sueño en realidad, el haber podido jugar pues los majors, el haber podido jugar con Seve, con Chema, con Tiger Woods, con gente que yo pensaba que, bueno, o que miraba y admiraba por la tele, y el haber podido conseguir toda esa serie de cosas, pues de alguna forma pues te hace que disfrutar cada momento y valorarlo, y ahora con algo de perspectiva, joder, no sabes lo que lo echo de menos. Lo echo de menos, pero es verdad, porque lo que te da la competición, esa adrenalina que te genera la competición, no la recreas y con nada más. Y yo lo echo mucho de menos y daría ahora mismo un dedo de mi mano por volver a sentir esa sensación de estar compitiendo por un torneo y jugando en esos campos. No, es verdad que no lo valoras, lo pones un poco más en valor ahora con el paso del tiempo, ¿no? Cuando estás un poco ahí lo das un poco por sentado, y es un error. Queremos repasar todo esto que nos acabas de sí, contar, sí, porque tengo 1000 preguntas, sí, los dos lo hemos estamos hablado ahí, antes. Estamos ahí empezando a hablar desordenado y Claro. vamos a poner un poquito de orden a todo No, esto. aquí también uno de los dos rompe el guión, porque en mi programa está claro quién tiene el guión y quién lo destroza. Entonces quería saber aquí... Aquí el que lo está rompiendo eres tú. Perfecto. Me gusta tomar Vamos a el empezar papel a coger un poquito el guión, porque si no se nos está yendo de madre de todos sitios. Pero vamos a conectarlo con la parte de juego que dices y vamos a volver al principio. Bueno, al principio. Si tuvieras que resumir o definir en una palabra cómo ha sido tu carrera de juego, de profesional, ¿cómo la definirías? Pues mira, hay una palabra en inglés que es overachiever, que es que como que he conseguido más de lo que yo jamás pensé que iba a conseguir. Ahora con tiempo, pues obviamente hay cosas que se me han quedado en el tintero, ¿no? Me hubiera encantado jugar una Ryder Cup, por ejemplo. Eso es una espinita que tengo ahí clavada. Pero a mí me dicen cuando me pasa el profesionalismo que iba a ganar 7 veces en el circuito europeo, y te hubiera dicho que lo hubiese firmado. O sea, no creo que no lo tenía. O sea, ganar una vez me parecía ya un mérito en sí mismo, el ganar 7 veces, el haber jugado en el PGA Tour, el haber estado entre los 50 mejores del mundo durante varios años. O sea, hay cosas que escapaban un poco al Gonzalo de 20 años, ¿no? Es verdad que ahora, oye, pues hay ciertas cosas que me hubiera gustado conseguir que no conseguí, pero bueno, oye, también entiendo que una carrera de profesional es lo que tiene. ¿Cuándo empezaste? Vamos a los comienzos. Pues a los empecé, orígenes. mira, empecé Al génesis, desde... Tengo fotos en casa con 2 años ya con un palo de golf en la mano. Curiosamente, mi padre no jugaba al golf, mi padre era más tenista, le gustaba el tenis, y un tío mío, que era piloto, Luis Fernández Castaño, y esa rama de los Fernández Castaño, santanderinos, cuya madre era mi tía Pitusa Díaz Caneja, que fue campeona de España senior, esa era la rama golfista de la familia. Entonces mi tío Luis, que tenía mucho trato con mi padre, mete, justo el verano, yo nazco en octubre del 80, y ese verano mi padre empieza a jugar al golf, gracias a mi tío Luis. Oye, y gracias a eso, pues aquí estoy yo hoy hablando de golf, si no a lo mejor hubiera estado hablando de tenis. Mi padre, obviamente, nada, llegó a handicap 13, un golfista aficionado que sigue jugando, y bueno, y así acaba yo en el mundo del golf. Y bueno, pasan los años, empiezas a jugar campeonatos nacionales, internacionales. ¿Recuerdas el momento en el que dijiste,
me quiero dedicar a esto? Yo creo que todos tenemos el sueño de dedicarnos, ¿no? Mi padre es verdad que tanto a mi hermana como a mí siempre nos inculcó el hacer deporte, ¿no? A mi padre le gustaba mucho que hiciéramos deporte varios. Yo jugaba mucho al tenis, jugaba mucho al golf, era bastante paquete en todo, menos en el golf más o menos me defendía, pero siempre me gustó en el golf, yo creo que la lucha contra el campo, contra ti mismo, esa lucha constante, ¿no? Y sobre todo también me atraía esa parte individual del golf, que no necesitabas a nadie en el campo de golf para poder tener un reto, ¿no? O sea, tú mismo contra el campo ya era un reto en sí mismo, o contra ti mismo, o con lo que comparando con lo que habías hecho el día anterior. Entonces, no sé, hubo algo del golf que siempre me cautivó y me gustaba, me atraía más. Es verdad que cuando jugaba el grueso de mi golf era pues como todos los niños en verano. En verano íbamos a la Costa del Sol y mi padre me soltaba en el campo de golf a las 9 de la mañana y hasta que podía pasar el día entero. Pero yo siempre vi el profesionalismo pues más como un sueño, ¿no? Y a medida que iba jugando, porque es verdad que yo tuve un despegar tardío en golf, viví eclipsado a la sombra de Sergio García, que es contemporáneo mío, de Carlos de Corral, que ahora director deportivo de la Federación de Madrid. O sea, había muchos jugadores mucho mejores que yo. Pero yo te diría que a partir de los 20 años cuando empecé un poco a despuntar, ¿no? Y a ganar así títulos importantes. Es verdad que siempre estuve en el equipo nacional, pero yo era voy a decir casi, me atrevería a decir casi el sexto jugador del equipo, ¿no? Y con 20 años, pues yo miraba un poco a los jugadores que yo admiraba, amateurs españoles que se habían hecho profesionales, y veía que les costaba, que no, o sea, desde luego no llegaban donde yo pensé que debían llegar y donde a mí me gustaría llegar, con lo cual lo que tenía muy claro es que no quería ser un profesional para malvivir del golf. Me gustaba demasiado el golf como para cogerle manía tan pronto. No. La vida profesional es dura y demás. Y luego juraría que fue en 2002 o 2002, jugué un par de torneos de profesional como amateur y lo hice bien. Y ahí es cuando dije, oye, pues a lo mejor hay que intentarlo. Y así fue. En 2004, cuando termino mi carrera universitaria, me hago profesional. Y ese mismo me hice en septiembre del 2004, ese mismo año jugué la escuela de clasificación, jugué las 3 fases, pasé y bueno, y el resto es historia. Yo en el primer año en el Tour gané y nunca más, o sea, nunca jugué el Challenge, nunca. Entonces la verdad es que me fue todo muy bien desde el principio. Pero idea como tal de hacerme profesional te diría que hasta los 20, 21 años no tenía nada claro. Hablas de la etapa universitaria. Me parece por ahí. llamativo. A día de hoy está a la orden del día que cualquier chavalito, y tú mentorizas a unos cuantos, que destaca un poco carrera, si es posible Estados Unidos que da más oportunidades, en España algunos programas. En 2002 no era así. Si tú eras bueno al golf, te dedicas por el golf, sacrificas los estudios y puede que seas de los pioneros en decir, venga, voy a sacarme mi carrera por lo que pueda pasar. Sí, en eso mis padres fueron meridianamente claros, que los estudios iban primero, sobre todo para tener un plan B, en caso de que el golf no saliese bien o simplemente que te lesiones, que puede ocurrir en una carrera deportiva, te puedes lesionar. Y en eso fueron muy claros y la verdad es que yo tenía... No, lo que tenía muchas dudas era si ir a Estados Unidos. En esa época, lo de ir a Estados Unidos era algo casi novedoso, habían ido algunos jugadores, pero lo que estaba claro es que ninguno de los que volvían de Estados Unidos volvían jugando mejor. De los que se iban, nunca había nadie de los que se fueron jugando, volvían como mejores jugadores. Te diría que al revés. Y entonces eso sí que me echó para atrás en cuanto a irme a Estados Unidos. Así que decidí quedarme aquí en Madrid. Es verdad que fueron unos años muy divertidos, lo pasé, o sea, igual que en el... ¿Qué estudiaste? Yo estudié ADE, Dirección de Administración de Empresas, en el CEU, y me lo pasé como un enano. Lo recuerdo como los mejores años de mi vida, sin lugar a duda. Dicho esto, es verdad, más teníamos los campeonatos de España universitarios, José Luis Valero, que es el que lleva todo el tema de deportes ahí en el CEU, pues, se ocupaba de nosotros y le ponía muchísimo cariño. Pero bueno, como todo, había profesores que estaban dispuestos a echarte un cable si era necesario y otros que no daban su brazo a torcer. Entonces es verdad que bueno, la época de estudios o la época de exámenes, pues ahí dejabas los palos aparcados. Por ejemplo, British Amateur, que siempre se jugaba en junio, recuerdo que solo jugué 2.
Jugué uno en Trun, precisamente, que veo por ahí una bandera, y otro en St Andrews. Esos fueron los dos únicos British Amateur que pude jugar, precisamente porque era la época de exámenes, que un poco ahí aparcabas los palos y priorizabas. ¿Priorizaste la carrera frente al gol? Bueno, no es que priorizara, es que simplemente pensaba, oye, esto, si hay que hacerlo, vamos a hacerlo cuanto antes y vamos a quitarlo de en medio cuanto antes. Yo nunca he sido un grandísimo estudiante, pero lo que tenía claro es que vamos, esto hay que acabarlo cuanto antes, no lo alarguemos en el tiempo, porque entonces sí que es una agonía. Y si me quiero dedicar al golf o a lo que sea, oye, pues cuanto antes mejor. Eso sí que lo tenía claro. Entonces yo era un estudiante que lo iba sacando todo de última hora. Yo era de los de última hora, pero lo sacaba. ¿Te haces profesional? ¿Y vas a añadir? Claro. Sí, la verdad es que 2005, 2006, 2006. fue todo demasiado rápido. O sea, puedo volver perfectamente al momento que ese domingo del Open de Holanda, año 2005. O sea, te podría revivir ese día casi al detalle. O sea, recuerdo en la sala de jugadores, que era una cabina, o sea, era una de estas cabinas de hora que te ponen, o sea, era una cosa horrible, con 2 mesas, unos espaguetis horribles, porque en Holanda se come fatal, dándole vueltas a los espaguetis, le daba vueltas porque no me entraba nada antes de salir, y luego pues estaba tan nervioso en el Tiel 1, que estaba tan, es un poco cliché, pero es eso del golpe a golpe, el famoso golpe a golpe, el partido a partido ese de Simeone, el golpe a golpe. Pero es que estaba tan nervioso que estaba tan enfocado en cada golpe para no cagarla, o sea, era más oye, para no hacer un ridículo, oye, concéntrate en este golpe, que en mi cabeza no podía avanzar más allá del golpe que tenía delante. Y es verdad que empecé con bogey al 1, me recuerdo que me impresionó la cantidad de gente que había por la calle, o sea, en el 1 mirabas la calle, en un par 4 así como un poco ciego, el 1 de Hilversum, y recuerdo ver mucha gente por la calle. Digo, ¿pero qué hace tanta gente en la calle, coño? Que se vayan a los lados. Y bueno, en el 1 empecé un poco nervioso, hice bogey y luego ya hice birdie al 2, que enderecé un poco el barco. Y en el 3 la metí de 2, la metí con el hierro 7, ¡pum! Y ya desde ahí ya... Pues, ¿te relajaste? Ya en el 2, siempre lo digo, cuando llegas al 1, en el 1 son todos los nervios, pero luego como cuando llegas a la calle el 1 ya se ha pasado. Y a partir de ahí, pues volví loco al pobre Gary Emerson, porque además empecé a meter unos canutos de esos de 10, 12 metros, le volví loco. Aún así salí con 3 golpes de ventaja en el 18 y sentía que todavía me faltaban golpes. Nos contaba Julien Escudé, es jugador del Sevilla, que él lo que quería, estaba histérico en el túnel de vestuarios y lo que quería es salir al campo. Sí. Y una vez sales al campo, Sin y se pone a correr y dice, ya liberas y ya... Sí. Bueno, ya no está nervioso, ya que pase lo que pase. En el golf, ya está en tu mano jugar, ¿no? Yo creo que pasa lo mismo. En el golf yo creo que lo pasas peor la noche anterior. Nunca he tenido problemas en dormir, pero sí, es verdad que cuando sales en el domingo líder o en los partidos de arriba, pues sales muy tarde. Esa mañana se hace muy larga. Esa mañana se hace larga y el desayuno pues no te entra, pero una vez que llegas al campo de golf, llegas al campo de prácticas y te pones el guante, como quien dice, y coges el blaster, yo normalmente suelo empezar con el blaster, a partir de ahí como que todo se calma, y luego están los nervios del Tiel 1 habituales, a lo mejor obviamente en un domingo son un poquito más acentuados, pero como con el guante en la mano como que todo va mejor. Y luego ese tipo de nervio que sentiste en tu primera victoria aquel domingo, ¿recuerdas haberlo vivido otra vez? Sí, lo vuelves a ver. Si me preguntas situación más nerviosa en la que he estado nunca en el Tiel 1, yo te diría que hay 2. Una es mi primer Open británico, que fue en el año 2006, que me emparejaron con Tom Watson y Retief Goosen, así para empezar. Casi nada. Primer Open británico. Toma ya, Tom Watson. Y entonces recuerdo llegar al Tiel 1, llegué yo el primero, bueno, miento, creo que estaba Retief ya en el tee, pero llegué antes que Tom Watson porque quería escuchar la ovación Tom Watson, o sea, de one and only, 5 jarras de clarete, ni más ni menos. Y la ovación... Mira, que le el vuelo al sol, Tamberry. Exacto. Bueno, pues el mío fue en Royal Liverpool y la ovación cuando entraba por el tee, tal, y ves la figura de Tom Watson, y recuerdo que había, bueno, obviamente no es ni la mitad de lo que es ahora el British Open en cuanto a gradas y demás, pero igual, recuerdo que había un graderío bastante largo, el tee era un poco largo y había pues la típica festuca esa que salía así por el final del tee, y mi único objetivo era, oye,
pasa la festuca, pasa la festuca, que luego sea lo que Dios quiera, pero no la dejes la festuca. Y curiosamente yo cuando más nervioso estoy, mejor juego. Y pegué un drive al medio, pero pegué una bomba. Y fueron 2 días inolvidables. Imagínate jugar con Tom Watson, Ricky Busen, además que iba bien, después de 2 días que iba metido en el top 10. O sea que fue, ese sería una vez. Y luego la segunda vez fue cuando la primera vez que jugué con Tiger Woods en el Mundial Match Play, que además sacaron un poco de contexto unas palabras que dije el día anterior. Obviamente cuando juegas con Tiger Woods pues te tocaba hacer rueda de prensa. Y puse al tipo por las nubes, o sea, le puse por las nubes y tal. Y en un momento dado me preguntaron, oye, ¿y usted piensa que puede ganar Tiger Woods? Y dije, bueno, por supuesto, yo creo que Tiger Woods, dije is beatable, es vencible, no sé si la palabra existe en español, pero digo, por supuesto, digo, si no, no estaría aquí, si no me iría a mi casa y coño, que le den el bye y que pasa a segunda ronda. Bueno, por supuesto, titular, Tiger Woods is beatable, no sé qué, bueno, un pitote ahí y tal, y digo, y una rueda de prensa que fue todo halagando al estilo prensa deportiva. ¿Estuviste a punto? Bueno, y es que estuve a punto, es verdad, que llegamos al 18, le tenía que haber ganado, me cagué los pantalones, pero bueno, esa es otra película. Abajo. No, le tuve, si empecé verdi. Por eso. Pero y en el tee del 1, o sea, ahí sí que estaba, ahí no podía ni pinchar la bola, era como... Oye, pues verdi, volvió a empezar, es que curiosamente cuanto más nervioso estoy, mejor juego. Hay jugadores que les pasa lo contrario, pues a mí siempre me ha gustado, a mí me ha ido la marcha. Zona, ¿no? Eso, entonces, contestando a tu pregunta, esos han sido los 2 momentos que más nervioso está en un campo de golf. Y sí, cada vez que vas a ganar, aunque hayas ganado 5, 6 y 7 veces, cuando vas a ganar, cerrar un partido, como dice Nadal, cuesta un huevo. Y estás nervioso, pero es unos nervios buenos. No tiene nada que ver nada el nervio de ganar. Estás ahí jugando bien, sabes que estás jugando bien. Cuando estás para ganar, estás jugando bien. Y entonces es un nervio, pero es un nervio que tienes confianza. Otra cosa es el nervio de pasar el corte, el nervio de aguantar la tarjeta. Ese nervio es una mierda, porque ahí no estás jugando bien. Entonces son 2 nervios que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Qué torneo te marcó de aquella época? Porque tú, es una broma muy mala, pero tú eres muy de BMW. Yo soy muy de BMW. No, yo soy muy de BMW. Es verdad, he ganado, no sé si 3 o 4 torneos de BMW. Mira, gané en China gané 2 de BMW, gané en Italia de BMW y no sé si hay alguno más. En Singapur no era BMW, pero vamos, ¿El primero no era BMW KLM? Era KLM, era de aviones. He ganado aviones, he ganado coches. ¿Qué más era el otro? El de Singapur, no me acuerdo qué era. Bancos, Barclays, ese era Barclays. Tengo un poco de todo, sí. Pero sí, BMW se me da especialmente bien. Sí. De hecho, luego una época me estuvieron sponsorizando. Sí, es verdad que BMW... ¿Y qué torneo de esa época ¿Qué torneo me marcó? ¿Te gustaba especialmente jugar? Siempre me ha gustado jugar en el Reino Unido, por la gente. El Reino Unido es especial, Irlanda también. Son sitios donde la gente aprecia el buen golf. Valoran un golpe que a veces no puedes tirar a bandera. A veces saben que un buen golpe es tirar 7 metros a la derecha de bandera y lo aprecian. Esa gente que va a pasar el día a ver golf, recuerdo pues, muchas veces que van prácticamente, se ponen detrás de un green, ponen una mantita y hacen un picnic y están dispuestos ya a pasar el día viendo diferentes partidos, viendo golf, ¿no? Entonces, y mi primera victoria en Reino Unido, esto me lo dijo una vez el padre Álvaro Salto, lo recuerdo, me dice, un buen jugador de golf tiene que ganar en Reino Unido, tiene que ganar en Japón y tiene que ganar en Estados Unidos. Yo me he quedado con la espina de ganar en los 2 últimos, pero gané en Reino Unido y la verdad es que esa la valoro mucho. Y yo creo que la gente también lo entiende. Cuando la gente en el Reino Unido, siempre que voy ahí, pues me considero bastante querido y no sé, tengo muy buenos recuerdos. Además fue un escenario un poco icónico, ¿no? El 18 de Belfry, en Belfry, contra Lee Westwood, en un torneo que antes, bueno, yo creo que ha vuelto a recuperar un poco el nombre, el British Masters. Desde luego es de las victorias más especiales que recuerdo. Y me hablas del Reino Unido, ¿qué recuerdo tienes de los Open de España? Y sobre todo de un torneo que ya no se hace, que si no me equivoco, está organizado por la empresa que tenías, el Open de Madrid. Sí, el Madrid Masters, ¿verdad? El Madrid Masters lo organizamos muchos años. Sí. Pues mira, jugar en España, curiosamente nunca he jugado bien en España. Creo que exceptuando una vez que quedé segundo en Castellón y en Mallorca, en Pula también, en el Mallorca Classic, jugué alguna vez bien. El Open de España, por ejemplo, o sea, el mejor puesto que tengo fue la última vez que jugué, que hace 3 años, que hice un 20º. Y es verdad que jugar en España, por un lado, yo creo que en mi caso tenía obviamente las ganas de hacerlo bien, las expectativas, ¿no? que yo creo que son el mayor enemigo de
de un golfista, unas expectativas altas. Y luego, que es verdad que oye, a mí me cuesta mucho decir que no. Has visto, tengo un sí fácil. Cuando me llamaste... Con sí, nosotros, desde luego... tengo un sí fácil. Sí. Y es verdad que cuando juegas en casa, pues la gente siempre quiere un poquito de tu tiempo. Oye, y es normal, ¿no? Tanto prensa como público y demás. Y bueno, pues tu preparación de alguna forma se ve afectada. Que no digo que esté mal, simplemente que no te preparas igual cuando estoy en el Reino Unido, que estás tranquilamente a tu bola, que nadie te molesta, que cuando obviamente en un Open de España, cuando bueno, de alguna forma estás ahí en el foco, ¿no? Y curiosamente, pues nunca jugué en el Open de España, y nunca he jugado bien en casa y nunca he logrado ganar un torneo profesional del circuito, que ha habido muchos en territorio español, lo cual, pues bueno, es otra espinita, ¿no?, que tengo clavada. Muchos compromisos alrededor, ¿no? En la Sí, semana de torneo. pero que acepto de buena gana, ¿eh? O claro, sea, que si es lo que veces, toca. Sí, es que entiendo que es parte, o sea, y yo creo que es, no sé, yo creo que es parte del negocio y de entender un poco cómo funciona el negocio del golf. Y yo estoy encantado de ceder un poco de ese, o siempre estuve encantado de ceder un poco de ese tiempo. Es verdad que a veces, pues en sacrificio de los resultados, pero bueno, yo creo que también es nuestro deber, ¿no? Yo creo que John es una cosa que hace muy bien también, que entiende que oye, que como español que tiene que venir al Open de España, o que es su deber, y lo hace todos los años, con lo cual pues son cosas que yo creo que son parte del deber casi de un golfista profesional español. 2012, 2013, no sé si puede ser tu prime. Sí, seguro. 2012, año de Ryder, antes lo has comentado. Milagro de Medaina. Bueno, pero todavía ¿pensaste que podías llegar a estar en el equipo? Además, Chema era el capitán. Sí. ¿Hablabas con él sobre la opción? Sí, fíjate, en la última plaza, el otro día chequé haciendo un poco, preparándome para mi programa, estuve mirando un poco la clasificación, y es verdad, lo cerca que me quedé, no me acordaba que me había quedado tan cerca, yo creo que lo he borrado un poco de mi mente, pero sí, me quedé muy cerca. Porque en esos años se invitaba solo a 2. Exacto, eran los años o 3, yo creo que eran 2 o 3, no me acuerdo, pero sí, obviamente no eran 6 invitaciones. Y recuerdo que esa última plaza estaba un poco en disputa entre Nicolas Colsaers y yo. Y jugamos el domingo del Open británico en Royal Leedham, y el cabrón de Nicolás jugó lo borrado ese domingo. De hecho, veníamos ahí a media tabla y metió un vueltón que se metió en el top 10. Y ahí dijo, este cabrón me lo acaba de birlar aquí. Y es verdad que hay una cosa que llaman los caddies, que a mí me hace mucha gracia, que es la Ryder Cupitis. La Ryder Cupitis. Cuando estás pensando en Ryder Cup y sabes que tienes que hacer resultados y no te salen las cosas, pues yo fui víctima de la Ryder Cupitis en un par de ocasiones. Y curiosamente, cuando se anunció el equipo, que Chema me llamó para decirme que no estaba, me recuerdo que me cogió embarcando un avión a no sé dónde. Pues recuerdo perfectamente el sitio, ahí en la Terminal 1. O sea, podría volver al sitio y decirte, ahí, justo recibí esa llamada, que era la esperada, o sea, ni mucho menos esperaba una llamada tipo Adrián Merón, ¿sabes? O esas llamadas que te parten el corazón. No, la mía era más que esperable. Y curiosamente a las 2 semanas gané el Open de Italia, otra vez, ¿sabes? Cuando ya te quitas esa presión de... Yeah. Y el cabrón de Chema me volvió a llamar y me dijo, oye, mamón, ya lo podías haber hecho esto lo podías haber hecho hace 2 semanas. Y digo, ya, Chema, ¿qué te crees? Que no lo intentaba. Pero bueno, son cosas que pasan y, como os digo, es un poco esa espina que tengo clavada en una época de mi vida, en unos años muy buenos de golf. Eso probablemente... Fueron 2 años en los que jugaste todos los majors. Sí, jugué muy bien, y curiosamente viniendo de una lesión. En el 2011 estuve 6 meses parado con un tema de espalda y volví como un tiro, curiosamente, porque cuando la lesión, pues vienes con muchas dudas. Oye, ¿qué voy a pasar? ¿Voy a poder volver a jugar? Pues, si vuelvo a jugar, ¿cómo voy a jugar después de estar 6 meses parado? Y recuerdo que en el final del 2011 jugué muy bien. Bueno, de hecho gané en Singapur. Quedé segundo en Castellón, gané en Singapur, quedé segundo en Japón, o sea, tuve un final de temporada espectacular. ¿Estuviste a punto de ganar en Japón? Pero a punto en Japón he estado varias veces. Yo iba todos los años, como me patrocinaba Rickson, Cleveland en esa época, sí, pero que pertenece al grupo Rickson, exacto.
Pues iba todos los años a jugar el Dunlop Phoenix, que es de mis torneos favoritos, y además es un campo que siempre se me dio muy bien, pero nunca logré ganar. Pues que si una vez me ganó Poulter, otra vez me ganó Luke Donald, otra vez me ganó no sé quién, y que he quedado segundo un par de veces, tercero y tal, y nunca llegué a ganar en Japón. Era otra muesca en mi revólver que quería, tal, pero nunca la conseguí. ¿Dirías que estos años fueron tu prime a nivel deportivo? Sí, sí, sin duda, sin duda. De hecho, en el 2013, pues... jugué en Bay Hill, que hice un tercer puesto en Bay Hill, hice un top 10 en el US Open y ahí conseguí mi tarjeta del PGA Tour, y fue precisamente en 2013 cuando empaquetamos y nos fuimos a vivir a Estados Unidos para, bueno, pues para hacer el famoso sueño americano. Total. Que en mi caso fue más pesadilla, pero no, fueron años, fueron años maravillosos en lo personal, una etapa que recordaré toda la vida. Es verdad que profesionalmente pues las cosas no fueron ni mucho menos como me hubiese gustado. Hablabas antes de las dinámicas cuando empiezas a enlazar muchos torneos en los que quedas bien, das el salto a Estados Unidos, hay un primer año de transición bueno, luego tienes a lo mejor una época en la que tienes menos confianza. A nivel profesional, porque esto lo vemos en el mundo amateur, nos pasa a todos, pero pensamos que no tenemos el nivel técnico mínimo y se debe a eso, pero en tu caso, que técnicamente estás ordenado, que sabes pegar al 150, estás tranquilo y puedes tirar X bolas, ¿qué es lo que altera? ¿O qué es lo que alteró a ti, o sea, lo que te alteró el tener confianza, el tener más presión, el estar más cansado? ¿Cómo Bueno, yo siempre lo dije, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Yo cuando llegué a Estados Unidos, en el fondo, si lo pones, yo cuando llegué estaba en el top 50 del mundo, pero no sé, como ahí me hice pequeño. Pensé que como llegaba al PGA Tour, pues que todo sea mejor que yo y que tenía que mejorar. Ahora mirando, echando la vista atrás, digo, me veo cretino. Joder, si estabas en lo... Vamos, gente mataría por estar donde estabas tú en esa época. Pero bueno, es verdad que también yo creo que es inherente al profesional siempre intentar mejorar, ¿no? El golf tiene bueno, aquí lo tenéis, es que hay 14 palos en la bolsa, y es que todo es mejorable, siempre hay algo que mejorar. Y es verdad que, bueno, pues en esas ganas de mejorar, pues me centré demasiado en mejorar mis debilidades y dejé de lado mis fortalezas. Pero me dejé de lado porque simplemente pues empecé a dedicar más tiempo a las partes del juego que quería mejorar, y en ese proceso, pues como te digo, abandoné un poco lo que te hace diferente, ¿no? Para estar en la élite hoy en día, necesitas destacar en cosas, necesitas destacar en algo. Tienes que ser un gran pegador, necesitas ser un gran jugador de hierros, un gran pateador, tienes que tener algo. Si yo te diera ahora mismo la media del PGA Tour en distancia, en calles cogidas, en proximidad con los hierros, en pad, perderías la tarjeta. Entonces, en algo tienes que destacar. Y yo destacaba en varias cosas, exactamente, pero bueno, en el proceso de mejorar en las cosas que no destacaba, pues dejé de brillar en las otras. Y en ese proceso pues me fui diluyendo como un azucarillo. Si ahora pudiera dar marcha atrás, obviamente tengo muy claro lo que haría, pero me temo que ya es tarde. Es curioso, tuvimos alguna charla con el Seta Simón también de hacerse pequeño. ¿Cómo es el tema de la cabeza, ¿no? El Seta ya es pequeñito, como se haga sí, más pequeño. Sí, el Seta, pero él lo cuenta con mucha gracia, ¿no? Es que tiene mucha gracia. El tema de hacerse pequeño en la cabeza es un tema... ¿Trabajabas el aspecto mental? No, en aquella época. En esa época no necesitabas trabajar el aspecto mental. Yo veía al hoyo como el tamaño de esta mesa. Cuando las cosas te van bien y cuando estás jugando bien, no necesitas nadie que te diga piensa en positivo, ya piensas en positivo. Háblate bien en el campo, ya te hablas bien en el campo. O sea, no, pero es verdad que después, cuando las cosas van mal y se van torciendo, ahí sí he recurrido a gente que, en el fondo, te abre los ojos. O sea, tampoco es que hayan descubierto la rueda, pero necesitas que te vuelvan a contar. Y a mí, al final, la frase es una que me gusta que me dijo un amigo mío. O sea, háblate como te hablaría un caddy, como te gustaría que te hablara un buen caddy. O sea, si tú fallas un hierro 7 y imagínate que tu caddy te dice vaya mierda de golpe al lado, Gonzalo, es que vaya mierda de jugadores, y llevas toda la semana entrenando para pegar esa mierda de hierro 7, es que el caddy no llegaría al green. Antes de llegar al green ya lo habrías despedido, o lo estaríais a los puños. Entonces, tú háblate a ti mismo
como te gustaría que te hablase tu caddy, como te hablaría un buen caddy. Venga, ánimo, coño, esta has fallado, pero la siguiente, no te preocupes, la siguiente va a salir. Coño, has trabajado de puta madre esta semana, este es un fallo, pero la siguiente no te preocupes que va a salir. ¿Sabes? Eso es un poco pero es verdad que entras en una dinámica de diálogo interno negativo y bueno, y te vas haciendo pequeño, como decía Seta. ¿Tú has llegado a pasar por ese momento en el que te hablas mal? Bueno, o sea, yo soy el que peor se ha hablado del mundo. O sea, pero el peor. ¿A nivel pensamientos o públicamente? ¿Verbalizarlo? No, bueno, yo soy un tío que soy muy sarcástico, ¿no? Y tengo mucha guasa y bueno, eso al final es un poco... Pero sí, yo en el campo me he llegado a maltratar mental y físicamente. Sí, pero fíjate, es curioso, luego encontré en Estados Unidos, vestido de Rey Mago, es que siempre cuento la historia. De pronto estábamos en Key Biscayne, en la cabalgata de Reyes Magos, y de pronto uno, no sé si en esa época estaba vestido de Rey Mago, todavía no se había ascendido y era paje. Pero de pronto uno de los... Iba con mis hijos en la cabalgata y tal, la foto con los Reyes Magos, y de pronto uno de ellos se me quita así la barba y dice, hola Gonzalo y tal. No me conoces, pero yo a ti sí. O sea, me llamo Arturo Tenacio, yo soy psicólogo y tal, y he trabajado con tenemos un montón de amigos en común y tal, no sé qué. Y ahí quedó eso, digo, bueno. Y meses más tarde, me recuerdo jugando un Monday, una previa de esas de lunes del Open de Puerto Rico, que perdí en playoff y tal, y ahí toqué fondo en lo que es hablándote mal. Y de pronto se me iluminó y dije, coño. El Rey Mago. El Rey Mago. El Rey Mago, Arturo. Y llamé a Arturo, contacté con Arturo, no sé, moví tierra con Santiago, Roma con Santiago para conseguir su número y hablé con Arturo y, oye, Arturo, necesito que me ayudes, tal, no sé qué. Oye, y volví al PGA Tour, gracias a Arturo, y le estaré eternamente agradecido. Entonces, creo en el trabajo de los psicólogos, pero el psicólogo no te hace ninguna falta cuando estás jugando bien. O al menos a mí no me la hacía. Una curiosidad, es una tontería, Top 10 en Merion. Top 10 en Merion. ¿No? Una de las fotos más icónicas del mundo del golf es el hoyo 18, Penjuan, hierro 1. ¿No? Es un cambio absoluto. No. Hay una plaquita, si no me equivoco, ahí. Ayer está la plaquita. ¿Te has puesto a pegarle desde ahí? Yo creo que todo el mundo, cuando vamos a un campo, buscamos la plaquita. Si no vas ahí, vamos. ¿Qué le pegas desde ahí? Pues yo creo que hoy en día le pegaría un hierro 4. De hecho, ese US Open lo gana Justin Rose y pega en el 18 un hierro 4 muy cerca. No debía estar muy lejos de la placa de Ben Hogan. Y pega un hierro 4 espectacular. Pero sí, bueno, yo creo que eso es, como decía antes, ¿no? Son los sitios y la gente, pues desde luego, cuando vas a esos campos icónicos como el Old Course, como Augusta, Merion, pues siempre intentas buscar, ¿no? ese pedacito de historia. Hombre, el golf se trata de eso también. Hombre, es que somos nosotros el golf, somos lo que somos por esa historia. Desde luego. Y yo, que a mí me gusta mucho, pues sí, sin duda, siempre te acuerdas de esas cosas, ¿no? Y yo que he visto mucho golf por la tele y pues, intentas siempre, ¿no? Y llevas eso haciendo como y sobre todo en las vueltas de práctica. Oye, desde aquí te acuerdas, sobre todo en Augusta pasa mucho, cuando has visto todas las Augustas, todos los Masters y demás, y que ese es el único que se repite todos los años, has visto todos los golpes, oye, te acuerdas de aquí y allí y acá, y sobre todo golpes, sobre todo de Seve o de José Mari, bueno, pues con los que hemos crecido, ¿no? Es verdad que Ben Hogan se nos top queda... 20 tienes en Augusta. Sí, he tenido Cuidado, las 3 veces que jugué, he tenido la suerte de jugar 3 veces, las 3 veces pasé el corte, una de ellas muy de rebote, con la regla, todavía se aplicaba en esa época la regla de los 10 golpes, y recuerdo que iban llegando y cayendo, pero iban cayendo de a poquito, pero doble bogey de Lee Westwood al 18, otra vez dentro, el Pisha también que iba líder, doble bogey creo que en el 15, que la tira al agua, y entonces empezaron a dar una serie de carambolas en mi primer Masters y pasé el corte, y luego el resto, es verdad que los otros dos jugué bastante bien. Incluso uno de ellos jugué con Tiger, que eso fue como de ciencia ficción. Recuerdo estar en el hoyo 12, en el green del 12, en el par 3 y tal, que es estás ahí como apartado del público, porque el público no accede al green del 12, se queda en el tee, y de pronto estar yo mirando mi caída
de mi pad con las azaleas detrás y tal, Tiger a punto de patear el suyo, y digo, esto es como la PlayStation, esto era increíble. Así que sí, he tenido la suerte de jugar 20 medios en total y bueno, de todos guardas un recuerdo especial, ¿no? No dejan de ser los torneos insignia. Es verdad que en esa época todavía, bueno, todavía no, todavía el golf no era olímpico, o si era olímpico, pero no había empezado, y bueno, me quedaré con la espina esa también, ¿no? De no haber jugado en los Juegos Olímpicos, o no haber estado en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, he jugado a los medios, los he disfrutado mucho. Y bueno, y guardo como tú, que veo que coleccionas banderas. Pero yo tengo banderas de amigos que han estado en campos, no de los que, Bueno, has pues jugado. Pues fíjate, yo tengo banderas de los majors que he jugado y las tengo firmadas por los españoles que hemos jugado ese major. Como el recuerdo. Sí, y bueno. Yo me encanta esto de las banderas, de coleccionar banderas. Siempre te acuerdas, y todas tienen su historia. Sí, claro que sí. No quiero abandonar el tema de Masters, porque una de las preguntas en la siguiente sección, bueno, en la última sección, que son preguntas rápidas que le hacemos a todos los invitados, es ¿en qué campo te gustaría jugar? Te diré que tras 14, 15 invitados, el 95% nos ha dicho Augusta. Y ahora estamos hablando de esto y, ojo, es que poder tener la fortuna de tener aquí en la mesa una persona que ha jugado, pero ya no solo ha jugado como hobby, ha competido un Masters de Augusta. 12 veces, más las rondas de práctica. Ahí yo quiero tirar del hilo, la verdad. ¿Cómo recuerdas la primera vez? Porque tú, como cualquiera que estamos aquí, idealizamos a Augusta. Tenemos algo en mente, todo el mundo habla de que tiene muchas cuestas, el misticismo alrededor. ¿Cómo recuerdas la primera vez? Wow, la palabra sería wow. Pues mira, se hizo de rogar a Augusta. No se hizo de rogar llegar a Augusta, ¿no? Obviamente yo podía haber ido a Augusta, seguramente con José Mari, si le hubiera pedido me hubiera dado unas entradas para ir a ver a Augusta, pero siempre quise, oye, me puse el objetivo de yo quiero ir a Augusta porque me lo he ganado yo. Y así fue, en el 2011, curiosamente, el año que salgo de la lesión esa, tengo ese rush de final de años increíble, y justo entro en el top 50 de un corte que es ese top 50 del mundo a final del 31 de diciembre, y entro de milagro. Además recuerdo que me llama Gerardo Riquelme para decirme que había entrado una semana que yo ni competía, pero estaba el 51 y pues uno que se baja y yo que subo sin jugar. Total, que de pronto estoy en Augusta el año que viene. Y Chema me dijo, Olazábal me dice, oye, Gonzalo, vente el domingo antes y vamos a jugar Augusta el domingo. Antes de que abran las puertas el lunes, es verdad que en esa época todavía no había el torneo de mujeres, no había el Drive Chip and Putt, entonces me dice, oye, vente y Augusta lo tienes que ver el día antes sin gente. Y yo, Chema, lo que tú digas, ¿no? Lo que tú digas. Tú dime dónde tengo que estar y a qué hora, y allí estoy. Y así fue. Y el domingo te dejan meter una persona, que eso no te dejan hacerlo durante la semana de torneo, te dejan meter una persona dentro de las cuerdas. Y entonces recuerdo que vino mi padre, y también tenía a José Carlos Gutiérrez, que era mi entrenador, que también vino y entró con Chema. Entonces tuve la suerte de compartir, salimos por el de hoyo 10 y jugamos Chema y yo, y con nuestros caddies y con mi padre y José Carlos de acompañantes por dentro de las cuerdas. Y fue una experiencia increíble, imagínate ver lo que es Augusta National en su plenitud, sin gente. Lo primero que te impresiona cuando llegas a Augusta es la inmensidad del lugar. Es enorme, la finca es enorme. Cuando llegas a la Casa Club y ves esa explanada, es impresionante, y luego la topografía es mucho más movido de lo que se aprecia en la tele. Esas son las dos cosas así que te impacta más, ¿no? Y luego imagínate, pues jugar con Chema, el Amen Corner, que te vaya contando los secretos, ¿ya? Porque a Chema, si algo hace, o sea, de la misma forma que Sebe le cogió como debajo de su ala y le enseñó todos los secretos, pues Chema hace exactamente lo mismo. Me imagino que hará lo mismo con los chavales que están ahora, pero lo hizo con nosotros en su momento y te contaba todo. Oye, Gonzalo, no, pues cuando la bandera del 13 está aquí tienes que hacer el layup ahí, y cuando te la pongan allí el layup lo haces ahí, y este pad, no, ¿ves que no, tienes que tirar allí? Pero Chema, ¿cómo que ahí? Sí, ahí, no puede ser. Y bueno, tú apoyas puntillas. Y el domingo te van a poner la bandera aquí y tienes que patear aquí. Y, joder, claro, imagínate, es como un tour guiado, como un tour guiado por Augusta con un doble ganador de chaqueta verde. O sea, son esos momentos que al final, bueno, que te vas a acordar toda la vida. Jugando con tu ídolo, además, es que ha sido mi ídolo de infancia.
Oye, y cuando juegas con Tiger, has jugado en Bay Hill, yo creo ¿En que Augusta? antes, por eso, en Augusta el sábado creo que fue, ¿no? Hemos jugado 5 veces, he jugado 5 veces con Tiger, 4 el mismo año, ya nos reíamos, porque siempre nos tocaba el sábado. Bueno. Nos tocaba el sábado, siempre nos tocaba el sábado y era ya nos reíamos. De hecho, una vez en Muirfield Village, en el torneo de Nicklaus, nos toca jugar el sábado, nos tocó jugar el domingo en el último partido, penúltimo partido, hora tal, pero por el tee del 10, porque íbamos a la cola Pepsi-Cola los dos. Entonces hacen el U-Draw, lo que llaman el U-Draw, los buenos salen por el 1 y los paquetes al final por el 10. Y entonces le digo al tee, le digo, joder, Tiger, digo, si me llegan a decir que voy a jugar el domingo contigo a la 1:30 en el tal, hubiera firmado. Claro, lo que no hubiera dicho es que no se iban a poner por el tee del 10. Pero dicho esto, el tee del 10 de Muirfield Village está aquí y el tee del 1 está aquí, están pegados. El 1 mira para allá y el 10 mira para allá. Oye, estaban los líderes en el hoyo 1, tú mirabas al hoyo 1 y la calle del 1, no había un alma. Vacía. De pronto hacías así, girabas, ¡pum!, calle del 10. Y eran como filas, Eso era filas un de poco- personas a cada lado para seguir a Tiger. Esa era un poco la ese pregunta. ¿Cómo se siente jugar con un tío que era el dueño del campo? Porque tú lo veías y era... Bueno. O sea, es que era el dueño. Sigue siéndolo. Te pone, bueno, pues lo tomas como, oye, tengo asientos de primera fila para ver un auténtico espectáculo. Y en el proceso, pues intenta no hacer demasiado el ridículo. Y la verdad es que es increíble. Juega, yo lo he dicho, a mí he tenido la suerte de jugar con todos, o con casi todos, me he dejado muy poquitos en el tintero, de los de ahora y los de antes, y Tiger es sin duda el que más me ha impresionado. Juega otro deporte, yo lo digo, jugaba a otra cosa, que nosotros, los mortales, no alcanzábamos a... Y luego jugaba, es verdad que en esa época iba con una sexta marcha, ahora van todos con la sexta ya puesta, pero en esa época no era tan habitual, y entonces iba tal, sí, era un poquito más largo que tú, pero de pronto llegaba a un hoyo donde había un búnker a 305 yardas o 310 yardas y tal, que yo me lo comía con patatas, y metía, de pronto, además veías que metía una marcha extra y es que el búnker no existía. Era otro golf, pegaba, maniobraba mucho la bola, mucho más efecto. Es verdad que jugaba una bola con mucho más spin de la que jugábamos nosotros, pero mucho efecto. Rara vez le veías pegar un golpe recto. Era un auténtico mago. Y luego, pues el aura que tenía, ¿no? Es un lujo, desde luego, haber podido jugar con él y presenciado con él, bueno, golpes absolutamente alucinantes. Y el hecho de jugar con Tiger y que Tiger sea capaz de arrastrar a tanta gente, ¿a ti como acompañante te sometía más presión? No, a mí era más los nervios de jugar con Tiger. A mí jugar con gente nunca me ha costado y de hecho me gusta jugar con gente. Y siempre lo digo, es más fácil jugar con 5.000 personas mirándote que con 20, porque las 20 las ves como desperdigadas por el público, que se mueven, que tal, que les prestas atención. Lo otro estás viendo un muro de gente. Es verdad que en América, bueno, pues la gente a partir de la tarde, que ya le han dado un poco al drinking, pues se ponían un poquito pesados con Tiger, pero el resto era es un lujo. Es que al final, oye, como golfista quieres jugar delante de mucha gente. O al menos yo, a mí siempre me ha gustado jugar delante de gente y con Tiger desde luego tenías asegurada la presencia del público. O sea, que no por el hecho de estar con Tiger te hacías pequeñito, ¿no? No, al revés. Bueno. He hecho buenas vueltas con Tiger cuando he jugado con él. Te diría que juega bien. De hecho, se lo cuento siempre a mis hijos. Jugué con él y con Rory. El US Open de Merion, el sábado salgo con ellos y les gano a los dos. O sea, siempre eso me lo llevaré a la tumba. He ganado a Rory y a Tiger jugando con ellos. A mí me gustaba. A mí siempre me ha gustado jugar con gente que es mejor que yo. Yo creo que es cuando uno tiene que dar el do de pecho y sobre todo cuando tienes algo que aprender. Ganar al que es peor que tú no me parece. No tienes ni nada que aprender ni no es nada meritorio. ¿Y cómo ves a Rory como sucesor generacional de Tiger? A Rory, obviamente, yo creo que es sin duda el mejor jugador de esta generación, pero yo creo que ha ganado, igual que antes yo me considero un overachiever, yo creo que Rory es un underachiever. O sea, yo creo que Rory tenía que haber ganado mucho más de lo que ha ganado, porque tiene capacidad para ello. Oye, tiene una carrera que ya la quisieran muchos, incluyéndome a mí mismo, pero yo creo que Rory tenía que haber ganado más. Lo creo firmemente.
Creo que bajo presión, pues obviamente no tiene la capacidad que tenía Tiger y la determinación que tenía Tiger, no tiene el pad que tenía Tiger. Pero, no sé, yo creo que todavía le queda mucho recorrido y espero que gane más. Yo espero que sí, si las lesiones lo respetan, que parece que sí, yo creo que Rory tendría que ganar mucho más. Pero a fecha de hoy, yo creo que ya tenía que tener un palmarés más abultado. ¿Crees que se ha quitado una espinita con el Masters del año pasado? Sí, sin duda. Sí, yo creo que esa losa la tenía. Y bueno, es que esos 9 últimos hoyos fueron agónicos. O sea, yo creo que lo pasamos peor nosotros que él. Yo recuerdo mandarle audios a Iñaki. Era gritando, como, oye, sí, pasándolo mal, sufriendo. Que acabe esto ya, porque es que lo está pasando mal, pero yo creo que yo lo estoy pasando peor. Y al final fue un alivio para todos, pero es que hizo todo lo posible para no ganar. Cuando tira el golpe al agua en el 13 es como, oye, pero ahí no, tirarla en el 15 si quieres cortarme el 13 a la derecha con el blaster, no. Pero bueno, me imagino que hay que estar ahí, hay que vivirlo y bueno, ojalá vuelva a ganar. Desde luego, si me dices de todos los majors, es que el Master además era como el primero que iba a ganar. Uno pensaría que es el que más se adapta a su juego, como el vuelo de bola que tiene. Sí. Pero ¿Es vuestro target para golf sin etiquetas en el futuro? Sí, tenemos muchos targets, pero sí, desde luego Rory sería maravilloso tenerlo. Rory sería maravilloso, sobre todo con la cera que le hemos dado. No, pero es verdad, oye, obviamente siempre quieres tener te apetece tener a los mejores. A mí me encantaría tener a Rory, me encantaría tener a Tiger. Mickelson creo que sería una gran entrevista. Yo creo que hay Scottie Scheffler. Yo creo que a mí Scottie Scheffler es un personaje que me fascina. Sí. Es un personaje fascinante. Tío, sí, fascinante. Es un personaje fascinante y lo que está consiguiendo. No sé, yo creo que hay tantas buenas entrevistas en el mundo del golf. ¿Crees que su juego tiene fecha de caducidad? Porque yo creo, no me mires así, o sea, lo voy a argumentar. Quiero ver por dónde vas con la pregunta. Claro, joder, yo creo, cuando todos empezamos a ver a Scottie Scheffler, que veíamos que era un perfil por el swing técnicamente parecido al de Jordan Spieth, que tú ves a Rory y te enamora verlo, la técnica, el balance, lo que consigue. Y Scottie Scheffler, que también es bestial, no sé, a mí por lo menos no me termina de conectar como lo hace Rory, como lo ha hecho Tiger, y siempre piensas que son jugadores que pueden tener la capacidad de enlazar varias semanas de confianza, pero que en algún momento va a pinchar, y todo lo contrario, nada más lejos de la realidad. Entonces yo desde fuera siempre pienso que va a llegar un momento en el que, por lo que sea, se les conecte algo, ya sea el driver, el pad, no sé qué, pero ahí sigue. Y al final he tenido que aficionarme a él porque ya lo estaba pasando mal, macho. Y eso que el pad todavía yo creo no se le ha conectado demasiado. Es que yo creo que el día que conecte el pad, que ya lo he hecho en algún torneo, es que directamente que el resto que se dé por vencido, o sea, que no salga ni a jugar. Pero no sé, la verdad es que es un tío que emocionalmente le veo tan estable, o sea, como que no le afecta absolutamente nada. Es un tío que es súper paciente en el campo de golf, de hecho lo vimos este año. ¿Cómo jugó cuando le detuvieron? Por ejemplo, o en el Open este año, que iba cómodo y tal, y de pronto en Portrush creo que juraría que hace doble hoy al 9 o al 10, y es que no se le movió una pestaña. Dices, bueno, oye, que hay Open otra vez, parece que hay Open, pum, verde al siguiente, como si no hubiera pasado nada. Un tío, a mí ya más siempre cuento la historia, pero es que es muy divertida. Yo en esa época, hubo una época que yo entrenaba con Randy Smith, con su entrenador, y entonces yo iba mucho allá a Royal Oaks a entrenar, y recuerdo que Randy un día me acerca y me dice, mira, ese chaval de ahí, era Scottie, y me dice, ese va a ser número 1 del mundo. Y le miraba así con ese swing desgarrado, digo, porque lo dices tú, Randy, que tienes tal, pero a mí me parecía uno más del montón. Oye, el tío mira dónde está ahora. Con lo cual, ojo clínico poco. Y nada, es verdad que tiene un swing muy particular, pero es verdad que los swings no son hoy en día demasiado particulares. O sea, tú coges los swings del de DeChambeau, swing más raro que la leche, el de propio de Jon Rahm, no es un swing. O sea, esos swings ortodoxos, o lo que nosotros entendemos por ortodoxos de los años 70, 80, eso ya no hay. Es que el golf se ha convertido en un deporte también tan de potencia, es un golpe, ha evolucionado tanto el material, Iñaki, aquí tú lo sabes mejor que nadie. No sé, yo creo que es que ese swing que nosotros tenemos de libro de texto en mente, yo creo que ese swing ya no es necesario. Un apunte y luego volvemos al guión. Si hay cambio de bola, que no sé si lo habrá o no. Ojalá lo haya. Ahí estamos. ¿Hará que los swings
vuelvan a ser un poco más ortodoxos, no priman tanto la potencia? Yo creo que el control del spin obviamente será mucho más importante, Esto es. el control del vuelo de bola, de la trayectoria, pero yo lo que espero es que el cambio no se limite únicamente a la bola. Yo creo que la limitación de la bola es una parte importante, pero yo creo que tienen que hacer algo con los cabezones estos. Que mira el bicharraco este que tenemos aquí al lado. Es que son muy grandes. El otro día creo que hicieron un pequeño test ahí en Dubái, no lo he visto, pero que ponían un drive con una cabeza pequeñita, a ver quién era capaz de pegarle. Es que antiguamente tú te ponías a ver un Open británico y de pronto veías a un tipo pegar un capón, porque pegar una bolita con las cabecitas de madera desde ese suelo tal y un profesional te pega un topazo. Ahora no ves topazos, es imposible pegar un topazo con esto. Entonces yo creo que los cambios no se deben limitar únicamente a la bola. Yo creo que se tienen que limitar también al tamaño de las cabezas y demás, para que, bueno, pues volver y lo que no me gustaría es que esto fuera que hubiera reglas diferentes para pros y para amateurs. Eso creo que sería confuso. Yo creo que el camino que se tome se tiene que tomar con todo y cambiarlo tanto para pros como para amateurs, porque lo bonito de este deporte es que podemos jugar mañana, nos podemos ir al Open de España, al Club de Campo Villa de Madrid, y replicar un poco esa victoria de Marco Penge o de Jon Rahm o de tal, jugando de sus tees, con sus banderas, con tal, y que lo queremos hacer con el mismo material. No tenía ningún sentido que tú estés con un Renault y yo con un Ferrari. De hecho, es la esencia del golf, claro, que otros deportes no tienen. A mí yo creo que el cambio tiene que ir más allá de la bola, pero que tendría que ser para todos. ¿Y lo ves en un futuro posible? Complicado. Yo creo que con esta industria de los palos de golf y de las bolas de golf que es tan potente, lo veo complicado. Pero a mí, desde luego, me gustaría que los tiros fueran por ahí. Es poco comercial. Bueno, luego es que hay otras formas. El otro decía José Mari, proponía, oye, limitar el número de palos. Oye, en vez de 14, que tengas que llevar 11. Pues tampoco me parece mal. O sea, al final, de alguna forma, tenemos que invitar a que el jugador... Pues, yo como tienda esa solución no me gusta, ¿eh? ¿No te gusta? No, claro, no, exacto. Pues al TaylorMade, al de la fábrica tampoco. pero bueno, pero hay que, no sé... no, pero es que es verdad que hay que hacer... o sea, ya no se ve el finés. Es todo potencia. El otro día hablaba con no sé qué... Pero está ocurriendo en otros deportes también. Es todo bola recta, todo bola recta. Ves un fallo, bola recta, ¿no? Exacto. Y el drive se ha convertido en el palo más fácil de la bolsa. Antiguamente dar un drive de madera o pegarle recto era un arte en sí mismo. Por ahí hay alguno. Era un arte. Y ahora bueno, pues es el palo más fácil de la bolsa, y no solo eso, sino que te puedes permitir pegarle a ese 120% que hablamos antes, cosa que antes no podías hacer. Entonces, bueno, es verdad que el golf ha evolucionado. Yo te diría que los últimos 10 años ha evolucionado tantísimo, ha pegado un cambio en 10 años, un cambio impresionante. El otro día me encontré de refilón en casa un talego de bolas de antes de irme a Estados Unidos, o sea que sería año 2012-13. Un trastero de pronto, un talego de bolas Rickson de hace casi 15 años. Y tenía que hacer un clinic, íbamos a hacer una clínica ahí en Paiporta por el tema de la dana, y me va a llevar el talego en vez de pegar bolas de ahí me va a llevar el talego. Oye, es que es otro golf, unos efectos, digo, pues si a mí me cuesta hacer fade y ahora pego aquí unos efectos, es que la bola no tiene nada que ver. Es impresionante lo que ha cambiado, lo que ha evolucionado el golf en tan poco tiempo. De hecho, antes nos hablabas, al principio de la entrevista, de tu trayectoria, como dando a entender que ya está tu trayectoria profesional terminada. ¿Es porque en estos últimos 10 años, pues todos los jóvenes que están llegando descosen la bola y tú ves que ya no estás ahí un poco competitivo? No, bueno, obviamente competitivo no estoy, yo no creo que se deba tanto al tema de potencia. Yo nunca fui de los larguísimos, pero tampoco fui de los cortos, y estoy convencido que si siguiese entrenando, yendo al gimnasio y demás, pues podría seguir compitiendo. Pero es verdad que, bueno, que ha habido otras facetas de mi juego que han empeorado y bueno, y sobre todo que son muchos años ya jugando mal, ¿no? Entonces tienes como mucha cicatriz. Entonces llegas a un hoyo, y siempre como ejemplo, llegas al hoyo 1 de Múnich, por ponerte un ejemplo, que lo has jugado 80 veces, por decirte un número, y en esas 80 veces has hecho 50 pares, has hecho 25 birdies, 4 bogies y un triple bogey.
solo te acuerdas de ese triple bogey. Cuando llegas a ese tee no te acuerdas de los birdies que has hecho ni tal. Te acuerdas del día que hiciste triple bogey, que la tiraste a ese árbol, que tal. Pues ya vas con unos fantasmas. Y me pasa eso. Yo ahora llego al campo de golf y no lo hago mal, porque para el juego que entreno y que compito, pues todavía medio me defiendo, pero me cuesta mucho. O sea, lo que me ha cambiado mucho es la mentalidad jugando. Y este es un deporte que es muy mental. ¿Y podrías o te gustaría jugar el Tour Champions? Sí me gustaría. Yo, desde luego, a mí lo que me gusta es competir. Esto es para a mí me gusta recuperar un poco competir. ese espíritu competitivo. A mí me gusta, yo soy competidor por naturaleza, pero para poder entrenar bien necesito tener una competición a la vista. Yo no puedo, ahora me dices, oye, ponte a entrenar por entrenar, digo, no. O sea, yo necesito tener una competición. ¿Te quedan 5 años? 5 años. 5 años, me queda un huevo, 80. demasiado. A ver si lo baja. Llegan enseguida, tío. Llegan enseguida. Ya, eso es cierto. Pero hasta que llegue no valoras jugar circuitos. Sí, bueno, no, sigo jugando, todavía sigo jugando los torneos que he ganado, puedo jugar. Y entonces eso es lo que me mantiene un poco en contacto y demás. Pero me cuesta mucho entrenar, me cuesta mucho ir a entrenar sin tener una competición a la vista. Y luego me encanta competir, ¿eh? O sea, luego llego ahí y me encanta. Es verdad que obviamente para estar luchando para ver si pasas el corte es una lata. Y eso no es tan divertido, pero me encanta lo que es la semana de competición, el estar ahí. Y además es una experiencia y una adrenalina que no replicas en nada más en la vida. Ahora que estoy en otras cosas, pues... Pero es que yo sé que nada nunca me va a dar esa adrenalina de la competición. Y la echo mucho de menos, ¿eh? Vendería a uno de mis hijos por volver a la competición. ¿Está bien dicho? Bueno, ahí está el titular, el primer titular. No, bueno, te preguntarán en casa cuál de ellos. Ya lo saben, ¿no? Él lo sabe. Él lo sabe. Oye, ¿has sido caddy de una hija tuya? He sido caddy de una hija mía. Y mis hijos han sido caddies míos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Es desesperante, porque como padre no te hacen caso. O sea, da igual que sepas de golf y da igual que tal, eres su padre, entonces como eres su padre no te hacen caso. Enanos, ya que coño enanos, pero vamos, da igual. ¿Te pones en el papel de caddy, te pones en el papel de padre? Depende. Esto, en el plano deportivo me pongo en el papel de caddy, pero luego, claro, luego hay una parte educativa de, oye, pórtate bien, no te cabres, ahí te sale el papel de padre. Entonces, claro, pero tienes que ser caddy, joder, no tienes que ser padre ahí. O sea, es curioso ese... Pero fíjate, en cambio, lo que me didivierte mucho es el revés, cuando ellos me hacen de caddy. De hecho, el motivo por el que sigo jugando y compitiendo es un poco... Por eso este año he jugado los 3 torneos que puedo jugar, porque de los 7 que gané, pues ya uno lo gané 2 veces y luego hay otros que ya no son parte del Tour Europeo. Y entonces lo que hago es que a cada torneo me llevo un hijo. Y es diferente. Y lo enfocas de una manera completamente diferente, pero también es divertido y bonito compartir con ellos, que además ahora están empezando en el mundo del golf, pues a ellos les divierte y a mí me divierte. Y bueno, y además te lo tomas pues con mucha más calma. Qué bueno. Golf sin etiquetas. Ya hemos hablado, pero te quería hacer alguna pregunta. Oye, es curioso, sois 2 presentadores que habéis jugado en Augusta. Sí, es verdad. Bueno, hoy hemos tenido programa con José Le y le decía, bueno, porque José le hablaba, oye, me quiero sentar en la mesa de los 4 grandes, ¿no? Refiriéndose a los 4 españoles que han ganado grandes. Y digo, oye, ojito, que si nos ponemos las gafas de principios del siglo XX, aquí vosotros también sois ganadores de grande. Uno que yo es amateur y Larry que es ganador de British Amateur. En la época de Bobby Jones todavía se consideraban grandes, así que... Cuidado. Claro, estoy yo sentado aquí en la mesa de los grandes. ¿Cómo surge la idea de crear Golf sin etiquetas? Pues fíjate, surge un poco, pues con la idea de streamear golf. Era con el auge un poco de Twitch y tal, de estos que streamean los videojuegos, pues surge con la idea de, oye, si les tocamos un poquito los huevos a estos del Plus y les streameamos el golf de forma paralela, pero luego nos dimos cuenta que era complicado y demás y acabamos pues haciendo lo que estamos haciendo ahora, pero Golf sin etiquetas surge para streamear torneos de golf, que creo que tendría éxito verdaderamente. O sea, de pronto poner en off o en mute el Movistar Plus de vez en cuando y escucharnos a Larry y a mí decir barbaridades sin ningún tipo de filtro. Sería mucho más divertido. Dale. Os habéis quedado sin palabras. Es que me salían cosas, habéis quedado sin me palabras. van a salir cosas y hay buenos amigos y me voy a callar, no voy a decir. Oye, que yo tengo buenísimos amigos en la casa y a mí me han tratado muy bien, pero bueno, yo creo que ya es también
a veces necesitas también un soplo de aire fresco, ¿sabes lo que digo? Y oye, y que las dos cosas son compatibles. Y yo esto se lo he dicho al propio, a los de Movistar, es decir, oye, ¿por qué no hacéis un canal paralelo en el que se comente el propio golf, pero de otra forma? Se puede hacer con una forma así más dinámica, más diferente. Yo creo ¿Ves las que dos va cosas por ahí son el compatibles. crecimiento del golf? Bueno, no sé si el crecimiento, pero no sé, yo creo que hoy en día el mundo de la comunicación ha cambiado mucho. De hecho, aquí estamos en este podcast, que a lo mejor era impensable hace 20 años. Entonces, yo creo que es otra forma de llegar. Hace 3 años. O hace 3 años. Para mí era impensable. Sí, Exacto. no está ni en nuestras cabezas. Y ahora mismo la gente consume eso. La gente mañana pues seguramente se ponga el podcast camino a la oficina o cuando esté en el gimnasio, tal, pues va a estar escuchando El Gordo y el Flaco o va a estar escuchando Gol sin etiquetas. Y antes no, antes ¿qué se ponían? Pues antes se ponían Radio Marca. Pues mira, pues Radio Marca también, pues Radio Marca está ahí, pues, pero también tiene otras alternativas. Pues para esto del streaming, ¿por qué no? Qué bueno. ¿A quién te ha gustado, o sea, quién es el invitado que más te ha gustado llevar al programa? Yo es que tengo predilección por Olazábal. Olazábal, o sea, se me cae la baba. O sea, yo puedo estar escuchando Olazábal pero me gustan todos, ¿no? Y ahí en Grandes Suentre hemos tenido grandes invitados que pensabas, joder, qué súper programa voy a tener hoy, y de pronto, dices, qué pereza, qué bajón, que no me esperaba mucho más. Y luego hay otros que no esperas absolutamente nada y te sale un programón. Me imagino que a vosotros pasará un poco igual. 100%. Claro, de pronto dices, joder, ¿qué tal? Y tienes expectativas altísimas que luego no se cumplen. Y luego hay otras Vamos, es la vida, que salen al revés. Entonces, pero no sé, o sea, la verdad es que yo agradezco a todos los invitados que han pasado por ahí, porque desde luego malgastar 2 horas de su tiempo con 2 chalaos hablando de golf, yo desde luego lo agradezco a todos por igual. Pero como te digo, yo a Olazábal voy a estar horas y horas y horas y horas escuchándole sin aburrirme. No, Es que con toda la experiencia que tiene. Y las cosas que te cuenta, experiencias, anécdotas, anécdotas de Seve, y cómo lo cuenta, porque ves que lo vive con una pasión, porque José Mari es que es su vida es el golf y cómo cuenta las cosas. Y yo siempre lo digo, ¿no? Yo a José Mari le admiro y le he admirado, era mi ídolo, y de pronto pues, lo que hablábamos antes, el haber jugado en Augusta con él, el haber compartido tiempo, cazado con él, cenado con él infinidad de El ocasiones. otro día Fito Esnaola me enseñó una foto vuestra ahí saltando. Exacto. Entonces, el poder ahora considerarlo parte de mis amigos, hemos llorado juntos, hemos hecho... Entonces, para mí es un sueño. O sea, para mí mi vida golfística está completa. Estaba pensando ahora en la Ryder, en la última Ryder americana, que bueno, ya ejerció como capitán, pero va dentro del equipo de los vicecapitanes y también ejerce como coach inspiracional, si me lo permites. Es que es una ¿Cómo no, hombre? Es una leyenda. Por una eso, leyenda, pero es que es una dice leyenda cosas la y conecta, Ryder, ¿no? es como, y por lo visto, vamos, según los que están ahí dentro, cuando Chema habla, todos se callan, o sea, es silencio sepulcral en el vestuario. Sí, porque hablamos de Seve en España, pero Chema... O sea, sí, a ver, yo siempre me dicen carreras de deportistas que te hubiera gustado ver sin lesiones. Y desde luego esa es una que a mí, o sea, Chema que pudiera haber conseguido si no hubiera tenido esas lesiones. A mí Rafa Nadal, Tiger y Chema son los 3 nombres que vienen. ¿Qué hubiera sido de sus carreras si no hubieran tenido lesiones, ¿no? O sea, Chema ganó el segundo Masters después de estar cojo. Exacto. Sí. Son además enfermedades raras, porque José Mari es que ha tenido cosas raras que les ha costado dar con la tecla y así se han prolongado mucho. No sé qué tenía ahí, una cosa en el pie. Artritis reumatoide, una cosa, pero bueno, son esas carreras que dices, joder, ¿qué hubieran conseguido estos tíos con una buena forma física, ¿no? ¿Cuántos cortes le ves pasando el Masters? ¿A Chema? Sí. Cada vez lo tiene más difícil porque cada vez claro, el campo es más largo, cada vez Chema es más corto, pero el tío la verdad es que no baja los brazos, y además es que esa es como su semana del año. Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Qué tío? Yo creo que y para él es que para él un corte ahora mismo es un éxito como casi como si lo hubiera ganado.
Pero y para los que seguimos, para todos, Es disfrutar Masters. de Augusta 2 días Yo más. se lo he dicho a Chema, le digo, Chema, no sé cuántos Augustas te quedan, pero me encantaría estar en tu último. Si es de Cádiz, si es de acompañante, digo, pero en tu último Augusta quiero ir. Y esa probablemente sea mi última visita a Augusta, y con eso me podré morir en paz. Aquí tenemos otro titular. El día que te veamos de Cádiz será oficialmente Bueno, el último. no sé si será con el Chema, pero desde luego me encantaría estar en el último Augusta, en el último Masters de José Mari. Porque bueno, yo creo que es que la carrera de José Mari no se entiende sin el Masters, y casi al revés. El Masters no se entiende sin José Mari y sin Chema y sin Sebe. De hecho, yo creo que el hecho de que una de las plazas que se dan ahora para Augusta pues sea en el Open de España, yo creo que no hubiera sido posible sin el legado del golf español y de las puertas que abrieron Sebe y Chema. ¡Wow! Jugaste muchos años Cleveland, ¿no? Cleveland. Sí, yo empecé mi carrera con Titleist, de hecho mis tres primeras victorias, 4 primeras victorias son con Titleist, y en el año, a finales del 2008, cambio, porque la Titleist se hacían de rogar, se hacían los remolones con los dineros. Pero siempre ha sido, o sea, yo siempre te he tenido como imagen de Cleveland, Cleveland, siempre ha sido... Empecé con Cleveland, luego, como sabes, Cleveland Rickson. pertenece a Rickson, y luego cuando hicieron todo el rebranding, que ya Cleveland pues únicamente se limitó a Wedge, pues ahí nos pasaron a todos a Rickson. Y el rumor era que el siguiente paso era que no íbamos a ser todos Dunlop, pero no ha pasado. Están en ello, de hecho en la visera pone Dunlop aquí. ¿La acaban de hacer ahora? Sí, fíjate. Están haciendo ahora se llaman Dunlop SRI, me parece que se Sí, llama. exacto, total, pero sí, es que da gusto trabajar. Así me llegan las facturas. Es una empresa, bueno, como es que trabajar con los japoneses da gusto. ¿Tuviste ofertas de alguna otra marca? No, nunca, nada más es que nunca las busqué. No. Y yo intenté renovar con Titleist en el 2008, después de ganar 4 veces. Oye, pues consideré que era momento ya de que sacara la pasta, pero no, no quisieron, y la verdad es que me fui con Rickson, y desde entonces yo soy muy fiel a mis marcas, ¿eh? Nunca he sido un jugador de oye, vamos a ver si aquí rascamos 10.000 euros más. No, yo he sido muy fiel. De hecho estuve con Ralph Lauren toda mi vida, he estado con Titleist estuve 4 años, y luego pues desde entonces con Cleveland y Rickson, con lo cual yo la verdad es que Me soy muy encantaban leal. los 588 Tour Action. Tengo unos todavía en casa, nuevecitos. Me encantan. Nuevecitos. Esos Los Wedges. tengo... O sea, la serie 900, un poquito menos, pero me Sí, encanta. y además, y yo no entiendo por qué no han vuelto a eso. O sea, ¿por qué hay que, o sea, a veces hay que volver para atrás Me y flipan decir, esos oye, palos. esos son los mejores? Y de hecho yo como te digo, tengo alguno, y lo llevo alguna vez al camino y digo, oye, ¿por qué no me replicáis esto? Pues si no, lo voy a llevar una imprenta de estos, una máquina 3D de estas, que me haga uno igual. Pero es que esta es la mejor cabeza que se ha hecho nunca. Sí. Y el mejor invento que se ha hecho nunca a nivel de golf, a nivel de blasters, las puñeteras TaylorMade con las caras cambiables. Pero claro, se dieron cuenta que dejaban de vender wedge. Pero eso de que le quitabas cuando se te acaban las estrías, Para vosotros como pros, era tornillito, maravilloso. claro, para vosotros para vender era un desastre. Sí. Le ponías la cara y otra vez, porque lo que cuesta volver a un blaster, o sea, que cuando ya tienes tu blaster hecho con tu bounce, con tu lie, Claro. y de pronto decir, coño, se me acaban las estrías, que cuando eres profesional se te acaban al mes y medio, y ahora buscar otro otra vez que me lo hagan igual y tal, es un coñazo. Entonces, lo de la cara del TaylorMade, eso ese no. que la pegabas, eso era el mejor invento, el peor para la marca porque no vendía, pero para el jugador, o sea, me parece... ¿Hace cuánto fue eso? Yo no No lo hace recuerdo. tanto de eso. No, 10 años. Sí, más o menos 10 años. Sí, nunca me gustó mucho ese No, claro, porque vosotros hacéis la caja aquí vendiendo balitos. no me gustó mucho. ¿Y cuáles han sido los hierros que más te han gustado a lo largo de tu carrera? Ha habido algunos TA fantásticos de Cleveland, pero luego supongo que No me acuerdo de los modelos, pero... Buah, es que los tengo en casa, te los podría enseñar, pero había unos que eran GT algo, GT Tour, eran unos que eran como una especie de progresivos. Eran los hierros, hasta el hierro 7 era Blade, y a partir del 6 se hacía un cavity, pero muy pequeñito, muy pequeñito. Y con esos, que también tengo algún set por casa, con esos pues fueron mis años, esos 2012, 2013, que me fue también. ¿Tienes alguna más de material? Bueno, me encanta el Y tema... el drive, el mejor drive que he tenido,
el Cleveland Launcher. Y eso era en mi época, te estoy hablando hace 25 años de amateur. O sea, Mira, el Cleveland Launcher ese fue el mejor. Cleveland es con una varilla Fujikura Spider 757. Es el mejor drive que he tenido nunca. Cleveland es una empresa que ha hecho grandes innovaciones en driver, pero ha tenido muy mal marketing. Fue la primera marca que llegó a 460, fue la primera marca que tuvo el picopato, es decir, un driver asimétrico, fue la primera marca que... El picopato lo jugué yo, el XLS, pues año igual, 2012, 2013, cuando mejor jugaba, que sonaba, que parecía el que pegabas mal, ¡cling! O sea, pero que te hacía daño al oído. Un montón de innovaciones, pero luego había otras marcas que venían, me da igual la que fuera, Taylor muchísimo, y el marketing era brutal, y eran como, primer driver, no, Cleveland. El mejor marketing del mundo será lo de pintar los palos de blanco que es TaylorMade. Ese ingeniero o ese tío de marketing fue, vamos, habría que millonario. O estuvieron vendiendo drives y pads durante 5 años sin parar por pintarlos de blanco. De blanco, una pasada. Cuando yo lo vi el primer día, digo, uff, no me gusta. Una pasada, una pasada. Sí. ¿Qué valía jugarse en los hierros? Porque Tiger, toda su carrera X100. Y John, si no me equivoco, la 6.5 de Project. ¿Tú has sido también fiel a tu varilla? ¿Siempre has jugado o has cambiado? Jugué una rifle 6,5 muchos años y luego me pasé a la X100 y ya me quedé en la X100 y sigo en la X100. No sé por qué sigo en la X100, pero sigo en la X100. Es verdad que ahora juego 115 gramos en vez de 130. Yo creo que la original X100 es 130 y ahora juego 115. No me preguntes por qué sigo en X100. Bueno. Ya debería estar pensando ya en unos grafitos, en otras cosas, pero sigo con la X100. Y me di cuenta, pues eso, hace un par de años que vi a Bruce Koepka pegando con la X100 y digo, ¿qué puñetas hago yo con la X100? Digo, algo falla. O Koepka lo hace mal o yo lo hago mal, pero aquí... Se equivoca él. Alguien se está equivocando. Dale caña. ¿Tienes alguna más de material? Ah, vale. Bueno, era tu mogollón, pero es que tu sección, macho. Ya, bueno, entonces, pero vale. Bueno, ya por último, antes de pasar, es que hay 1000 cuestiones que nos vamos a dejar porque ya me ha dicho Diego que llevamos 80 minutos. Yo no tengo ninguna prisa, o sea, por mí no lo Javi hagáis. Romero, por mí no lo hagáis, o sea, es lo que diga el jefe aquí. Por la audiencia, ¿no? El jefe, bueno. Javi y Romero, por que ellos. es un buen amigo de Logroño, que tú conoces, me pregunta un par de campos buenos, desconocidos de España. Que no sean así los grandes, el Saler, que no sea, no sé, el PGA de Gerona. Un par de campos buenos, que te gusten, buen diseño. Pues mira, a mí me gusta especialmente, o sea, me gusta Izqui. O sea, no sé si lo podemos... No estamos de acuerdo, cero en absoluto, ¿Sí? Vamos. O sea, pero a ver, me gusta Izqui por el entorno, o sea, el entorno es maravilloso. Fantástico. El entorno es maravilloso, el hoyo 13 lo podemos dinamitar. No, varios. El 18 lo podemos dinamitar. Y el resto está bien. Pero me gusta por el paisaje, el sitio es único, o sea, no es una casa. En España, lamentablemente mucho, allá donde vas, al mismo parador, de pronto miras para un lado y ves unas casas ahí que te chirrían de narices, o te vas a tal y tienes la urbanización horrible, y de pronto aquí estás en mitad de la nada. En mitad de la nada. Y es maravilloso, y se come bien. Se come a la salida. Y si te hace buen día es un paseo maravilloso. Y en ese mismo paquete pues te meto la herrería, que es otra maravilla de entorno, de paseo, de disfrutar el día en general. Y luego así grandes desconocidos, pues, no sabría decirte la verdad. Yo te voy a poner Saldaña. No conozco Saldaña. No conozco Saldaña. Te animo a jugarlo. Pues seguro que será maravilloso. No, a lo mejor luego me mandas un mensaje, me da mierda de campo. No. Pero vamos, a mí me... No, a ver, es que el tema de los campos es tan subjetivo, ¿verdad? Sí. Que hace un buen campo. Para mí un buen campo lo tienes que poder andar, lo primero. O sea, yo creo un campo que lo tienes que jugar en buggy ya lo tachamos. Eso para empezar. Tiene que estar, pues eso, para mí la parte natural es muy importante. O sea, por el entorno. Te voy a poner un ejemplo, el Lumin, Infinitum, que se llama ahora, Infinitum, el Lakes. Pues ese campo lo pones donde Izqui y será maravilloso, pero por un lado tienes las casas más feas de España, las refinerías de Tarragona, el Pachatal y la montaña rusa. Digo, mira, no. Y el campo es espectacular, pero ahí no. Entonces, claro, todos los campos les vas buscando todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero desconocido, no sé.
Mira, a mí el de Logroño me parece un gran paseo. El público de Logroño es un campo que me parece que tiene De los campos públicos. que más terreno ocupan para... O sea, es enorme la extensión. Pero es un campo que me parece súper agradable de pero jugar, muy... exceptuando un par 5 que no tiene límite, fin, que son como cuesta Diego, arriba de 700 metros. Diego lo conoce. Vamos, Es el Diego lo sí, juega sí, mucho. Es el que dicen que es el par 5 más largo de España, que es, o sea, Sí, y además sí. es eterno, pero es un paseo agradable. O sea, no sé, a mí son pequeñas cosas lo que hacen un gran campo, ¿no? Luego, obviamente ya te puedes meterlo en el tema de diseño, de mantenimiento, de estrategia. Que tú has estado involucrado. Sí, no, y me gusta mucho y le presto mucho atención porque es un tema que me gusta, ¿no? Pero, o sea, al final son muchos checks, muchos checks lo que tiene para hacer un grandísimo campo. Y en España, pues me da rabia decirlo, pero no tenemos tantos grandes campos. Hay, pero no hay tantos grandes campos. Yo creo que Francia nos gana por goleada y tal. Yo no sé en qué momento aquí en España se empezaron a hacer las cosas mal, pero se han hecho y mucho. Se ha hecho mucha pupa aquí. No sé en qué momento nos americanizamos. Perdimos un poquito la esencia esa británica del diseño que otras partes de Europa sí la han mantenido. Nos gusta aquí en América, en España nos gusta lo americano, que si el Halloween, que si Papá Noel, que si tal. Al final vamos absorbiendo todas las tendencias Sí, inevitablemente. Bueno, y tú vienes de allí, que te vamos a contar. Pues yo creo que vamos a pasar ya a la sección... Quiero una pregunta. Venga, te la dejo. Yo es que estaría aquí bueno, ¿se la dejamos, Diego? Mira, Mira, Iñaki, te han dejado una nota, no sé si... Es que con Santa Marina, Tengo muy buenos amigos en Santa Marina, buenísimos amigos en Santa Marina. Pero no. No, te voy a decir una cosa, la gente me hablaba muy bien de Santa Marina, y la verdad es que el club es maravilloso, la casa Acaban de comprar unos amigos míos, Santa Marina. Los Basabe, si no me equivoco. Pero fíjate, me decepcionó un poco, o sea, me decepcionó. ¿Diseño de Sebe? Sí. A ver, cuando voy a un diseño de Sebe hizo muchas cosas muy bien, pero el tema de diseño no fue su fuerte, las cosas como son. Pero, mira, el otro día, en cambio, fui a jugar las Pinaillas de Sebe y me gustó mucho. Tengo muchas ganas de Pinaillas jugarlo. me gustó. Albacete, sí. Entonces, no sé, pero es verdad, y Santa Marina, la finca es una finca complicada. No lo cojas, no lo hagas. Ya, no, y por lo visto creo que Sebe fue muy sincero, creo que dijo, oye, mira, aquí 18 no lo veo. Es que no, 18 es muy difícil meter aquí 18. O sea, creo que en ese aspecto creo que Sebe fue muy sincero, pero que era lo que había y bueno, quería hacer un campo ahí. Empezó como un campo público, corrígeme si me equivoco, ¿no? No lo sé. O sea, creo que sí, creo un campo... Pero bueno. ¿Por qué no un programa con esa tertulia de sabios de Javier Pinedo, Óscar Díaz, Carlos García Hitfeld y María Cáceres Bachiller? De nuestros cocidos. Sí, ¿por qué no un programa? Eso da para una serie, no para un programa. No, una serie, o sea, esa comida... La verdad es que es el highlight del mes. De hecho, este jueves pasado me la perdí porque estuve haciendo un evento precisamente con Carlos Marín en Centro Nacional y esta semana me la perdí. Además que apetecía, porque ya hemos llegado a esa época que apetece el cocido. Pero es que nos metemos ese cocido en julio también, que es muy duro. Eso es muy duro, meterte un cocido en julio. Tertulia pero es una tertulia en la que me han incorporado recientemente y es maravilloso porque hablamos de todo y bueno, imagínate con eso, además con esas leyendas también, porque eso no dejan de ser leyendas del golf en otra parte de la industria, pero leyendas del golf, pues sí, mira, te tomo la palabra. Vamos a hacer un... Ya han estado aquí tres en este programa han estado... Óscar... Y Gonzalo está aquí presente, y ya está aquí presente. Falta la más grande de todas, que es Mariaca, es, la más grande, y luego, por supuesto, el Gran Pinedo. Pues si nos ayudas a que esté aquí, por mi parte, contar con ello. Y yo ya te dejo, yo ya no estiro más. Lo he gozado, o sea, me he puesto en la piel de espectador aquí ahora hablando de material y me parece muy interesante. Yo ahí tenía poco que aportar, ahí he dejado a Iñaki que tomara las riendas. Yo soy muy poco friki del material, las cosas como son. Yo también y yo creo que es mejor, porque ya, o sea, bastantes aristas tiene el gol ya, como decía, si te metes en el tema del material, pues que eso es infinito. Entonces yo siempre he sido, oye... Le decía al que estaba ahí en el camión, porque tenía la suerte, pues siempre me han montado los polos ahí en el camión del Tour, que son los mejores, y oye,
lo que tú consideres. Entonces él me montaba los palos y eso sí, yo les doy 2 golpes máximo, no tienen más, 2 golpes. En 2 golpes ya te sé decir si el palo Sensaciones. si me gusta o no me gusta. Porque si ya doy más de 2 golpes, yo me adapto al palo y es lo que no quiero. O sea, yo quiero que el palo se adapte a mí, no yo adaptarme al palo. Y a mí si me das 3, 4 bolas, ya soy yo capaz de, oye, en cuanto no toque la cabeza se queda un poquito más Pero aquí tienes o allá. alguna indicación, juegas más media, menos media, más largo, tal. Es que no sé, Ni idea. es que no sé. Ni idea. Te traigo Lo mis flipo, palos y tú tío. me dices lo que juego porque no tengo ¿En serio? ni idea. Ni idea, ni idea. Entonces, tú me traes el palo O sea, y si a la primera... Top 10 de US Open y ¿qué palos juegas? No tengo ni Es que idea. no tengo tío. ni idea. Es que, vamos, si te sé decir lo que juego, bueno, el drive no, porque es una varilla un poco rara, pero el resto sí te sé decir un poco las especificaciones de la varilla, pero si me dices qué hace así, aquí o allá, o el torque, tal, ni idea. Qué maravilla. Y creo que es mejor así, porque es que si no ya te vuelves majareta perdido. Ya estamos pero un hay- poquito... Ya son muchas cosas ya estamos como Pero para hay dos encima perfiles tener de eso. jugadores que lo quieren sí, saber sí. todo. No, no, Harrington todo. es un tío que nota un grado. Álvaro Quirós, lo sabe. Álvaro Quirós es el perfil, o sea, hay jugadores que lo tienen absolutamente tal. Yo no, yo es lo que me monten y eso sí, al primer golpe, el segundo golpe máximo, te sé decir si es mi drive o no es mi drive. O sea, en los hierros, vale, a lo mejor en los hierros tengo que probar porque tengo que mirar la trayectoria, un poquito el spin, a lo mejor en eso tarda un poquito más, pero vamos, que la primera o la segunda bola ya te sé decir si ese palo es para mí o no. Porque es que tenemos esa capacidad también, como claro. ves, como atletas tenemos esa capacidad de adaptarnos al palo. O sea, tú me das los palos de mi hija y obviamente la primera va a ir así, la segunda sí, pero la tercera ya me voy a encargar yo De que vaya recto. de que vaya recta. Y haré lo posible para que o la haré más suave o traer el palo más aquí. Entonces, yo no me quiero adaptar al palo, yo creo que el palo se tiene que adaptar a mí. Ajá. Bueno, vamos a pasar a la segunda sección, pero venimos de los primeros 9, ahora son los segundos 9. Han sido 9 pares 5 por la duración de esta charla y van a ser preguntas muy cortitas, respuestas rápidas, no sin antes dar las gracias a los que hacen que todo esto sea posible, que son 3AV. Que nos lo ponen muy fácil, lo decimos en todos los Superfácil. programas, pero lo que Últimamente tienen con detrás cierta montado, paciencia. pues sí, nos estamos pasando un poco de la hora programada, pero se lo agradecemos a Diego. Yo creo que está mereciendo la pena la entrevista. Desde luego. Y ellos nos han querido dejar una pregunta que tengo especial interés en saber tu respuesta, que la han bautizado como el golpe perfecto. Entonces, es saber cuál ha sido para ti el golpe perfecto a lo largo de tu trayectoria. El golpe perfecto ha sido casarme con mi mujer Alicia, que es la que me ha dado esta ¡Aupa! familia estupenda. O sea, ese sí que no lo fallé, o sea, le di al medio. Y en lo golfístico hay golpes que recuerdas especiales, ¿no? Pero no, de pronto te viene algún approach aquí, allí, o sea, pero no te creas que me he quedado nunca con un golpe que digas, joder, en este momento preciso. O sea, nunca pegué, o sea, no sé, no tengo ninguno que me haya quedado en la retina. No sé, de pronto te vienen como flashes, ¿no? De algún golpe, pues eso, jugando con Rory o con Tiger, pues una sacada de bunker que haces en un hoyo y tal. Pero no tengo así un golpe que digas, mira, me quedó este golpe de este hoyo de tal. No, algún pad, no lo sé, no sabría decirte. Es una pregunta un poco que me la tendría que preparar para pensar así uno en especial. Bueno, me ¿Cuánto tiempo gusta. lleváis casados? Pues este año va a ser, el año que viene, 20 años, imagínate, pero llevamos juntos desde el colegio, imagínate. Wow. O sea que sí, Eso es un golpe perfecto. Pues ahí nos quedamos. Es un golpe perfecto, sin duda alguna. Pues sí, golpe perfecto, va y 3AV. No sé si ella tecnología. opinará lo mismo, ¿eh? Luego se lo envías. Exacto, el fragmento. Golpe perfecto, by 3AV, tecnología, precisión. Y buen rollo, ¿no? Exacto. Vale, pues vamos a la sección. Claro, esto está adaptado a jugadores que suelen ser aficionados, pero bueno, Yo en tu estoy caso... en ese nivel ahora mismo, así que vamos Bueno, allá. ya me gustaría a mí. La pregunta que le hacemos a todo el mundo es ¿qué handicap tienes? Pero en tu caso es ¿a qué edad te pasaste a pro? No, pero te voy a contestarle al handicap. Yo creo que ahora mismo yo sería un buen handicap, pero un buen handicap, no estos handicap 1, 2 que luego no bajan de 75. Ahora yo te diría que soy un buen handicap 0. O sea, yo creo que ahora mismo te cumplo el par, algún día te hago sobre par, te hago bajo par, ahora me pongo handicap 0. No me mires, Iñaki, no me mires. Tío. Sí. ¿Estáis ¿Hay a partido? Hay partido. Perfecto. ya Con está. él. Ya está. Eso sí, hablo del tee atrás, yo sigo jugando el tee atrás.
Me adapto. Venga, Yo jugaba de rojas, pues pero ya me está. tendré que... no. Pero yo estoy oxidado. Me estoy poniendo ahora nervioso de verdad. Está en toda la entrevista súper Me dices que tranquilo. eres handicap cero, tío, y aquí, no te, ahora aquí te achanta. No, pero pequeño. handicap, no. yo digo los handicaps de verdad, de los de antes de coño. Que es que ahora llegas a un campeonato y hay no sé cuántos handicap plus. En España antes el handicap plus era Es una cosa- barbaridad, Era es una una cosa barbaridad. de unos elegidos. Y ahora se corta el torneo, no sé qué, handicap más 2. ¿Cómo se corta un handicap más 2? Y ahora Es un ya no melón te cuento, interesante. y ahora que empiezan lo de las vueltas fuera de competición y tal para los de primera Atención. categoría, Pero fasten hasta your donde yo sé seatbelts. está capado para los de un dígito. No sé si lo van... No, o no, sea, un ya. dígito, perdón, no. Los de primera No, categoría. no, a partir de este año se ha abierto. Ah, pues mira. A partir de este año se abre, con lo cual Pues se eso abre, es se, abre, peligroso. se abre un melón peligrosísimo. Es peligroso. O sea, los handicaps este año van a ya no. Y la cuenta de resultados de Valdeluz va a bajar vertiginosamente. Porque ya no te tienes que ir a Valdeluz para bajar handicap, ya lo bajas en casa. Paso a la siguiente pregunta. Sí, ¿Con qué paso frecuencia palabra. juegas? Ahora mismo en tu estatus actual, comunicador... tal, ¿Con qué, perdón? ¿Con qué frecuencia juegas? Pues muy poquita, la verdad. La verdad es que menos de lo que me gustaría. He de decir que luego cuando voy al campo de golf me entra el gusanillo, pero para que te hagas una idea, el otro día jugué por primera vez este fin de semana jugué el viernes o el sábado. ¿Cuándo ha sido? No, el viernes jugué y no había jugado una vuelta desde la escuela de clasificación a principios de noviembre, o sea que estoy jugando muy poco. Es verdad que en verano pues he aprovechado desde en verano que me quedé aquí en agosto en Madrid, jugué bastante con mis hijos, porque ahora están muy golfistas y ahora me divierte más ese plan de jugar un poco más en familia. Y pues como te digo, es que me cuesta mucho, a mí me gusta la competición y aún en jugar con mis amigos, que me divierte, pero a mí me gusta competir y echo de menos el competir. Y se me hace muy difícil jugar sin la tarjeta en la mano. ¿Con qué edad empezaste? Pues 2 años. Empecé Nos lo has con el dicho palo al en la principio. mano 2 años. Bueno, esta pregunta está sponsorizada por Golfset, que es la academia de golf aquí en el Estudiante que yo represento. Tengo buenos amigos que vienen aquí al Estudiante. Sé que hacéis un buen trabajo. O sea que... Sí, sí. Te lo agradezco. Lo hemos hablado antes fuera de las cámaras, uno de tus mejores amigos que también has mencionado tú. Pues la pregunta Le es, sigo ganando, eso sí. No sé por cuánto tiempo. ¿recibes clases de golf? Sí, sí me gusta recibir, o sea, de vez en cuando, sobre todo cuando me encuentro un poco perdido, sí, yo creo que... Y la gente se sorprende, ¿cómo que un profesional recibe clases? Yo creo que todos los profesionales reciben clases. Hay muy poquitos que sean autodidactas. Bubba Watson, Xander Schauffele creo que no tiene profesor también, o que le mira a su padre, o sea, pero son muy poquitos los elegidos que no tienen clase. Y yo sí, yo de vez en cuando, sobre todo cuando me noto un poquito perdido, recurro a David Castillo, a José Carlos Gutiérrez, o sea, siempre... Tus profesores son la gente que tienes confianza y que conoce tu swing. Desde luego. Claro, esta pregunta... Bueno, no, porque Lánzala, aunque sea para... es una pregunta interesante porque estuvimos con Seta Simón, que jugó también pruebas del Challenge, y yo pensaba que la respuesta iba a ser clarísima y luego me sorprendió, y es si calientas antes de jugar o vas directo al tee del 1. Pues fíjate, el otro día no calenté, pero no, a mí me gusta, yo necesito calentar y ahora sobre todo teniendo en cuenta que juego de muy Pascuas a Ramos, necesito calentar, al menos. Y si no caliento a lo mejor porque ese día veo que voy a llegar con prisa y no voy a poder, el día anterior intento ir a unas bolas. Porque si la primera sensación es como que si el palo fuera no sé, pues me has cogido una escoba. O sea, se me hace rarísimo coger un palo. Después de tanto tiempo se me hace el palo, no lo siento por ningún lado. Y, bueno, por último, antes de dar paso a Iñaki, ¿tienes algún hoyo en 1? Sí, tengo varios. ¿Cuántos? Creo que 7, 8, 7. Pero nunca me han dado nada, macho. Nunca he hecho varios en competición y nunca me ha tocado un coche, nunca me ha tocado nada, ni una palma. ¿Y un BMW? Nada. Y he hecho en Dubái, que en Dubái dices, en Dubái te tienen que regalar algo. Nada, nunca me han tocado nada. Dale caña. ¿Cuál es tu palo favorito de la bolsa? El Blaster, el Sun. ¿Y el que menos te gusta? Últimamente el drive. Estoy peleado con el drive. ¿Cuál es tu campo favorito jugado? Pine Valley. De largo. Tuve la suerte de estar hace poco más de un mes y de las mejores experiencias golfísticas de mi vida, y he tenido la suerte de tener muchas y muy buenas, pero el Pine Valley me pareció otro nivel. ¿Y qué campo te gustaría jugar que no has jugado? Pues tengo varios en el wishlist y te diría que el siguiente sería Cypress Point, Wow. en California. Royal Melbourne, me encantaría Royal Melbourne, pero me cojo un poquito a desmano.
Y luego, y en Reino Unido, ¿cómo se llama? El que está al norte del todo, al norte de Nairn, donde entrenaba Tom Watson los British Open, en Escocia, arriba. Se me ha olvidado por completo, famosísimo. Me vendrá, pero ahora se me ha escapado. Al norte arriba, me vendrá. Ahora lo miro en el móvil. ¿Tu torneo del año favorito? Mi torneo del año favorito. Pues mira, la verdad es que los 3 que juego ahora los disfruto bastante, por lo que decía de que mis hijos me acompañan. Pero para ver, yo te diría que el Masters, yo creo que el Masters es el que todos esperamos así con más ganas, ¿no? El primer Major del año, en un campo que todos conocemos. No sé, te diría que el Masters, a nivel televisivo, el Masters, y además es que lo hacen muy bien. ¿Tienen experiencia? Sí, desde luego. Yo creo que ya lo has respondido, pero ¿jugador favorito de all time? Jugador favorito all time, Seve Ballesteros. Yo creo que sin Seve yo no estaría aquí. O sea, yo crecí viendo a Seve. Además teníamos la suerte que cuando yo era pequeño aquí en Madrid se jugaba pues, el Open de España, el Open de Madrid, en Puerta de Hierro, en el Club de Campo, y tuve la suerte de verle de primera mano. Y era... Obviamente, seguramente no era capaz de apreciar la grandiosidad de su juego, pero el aura que tenía y el estar cerca de él era como, wow. ¿Y tu peor manía dentro del campo? Mi peor manía dentro del campo. Es una lista, ¿no? Mi peor manía... No sé, manías como tal, no tengo, no sé. O sea, manías como... ¿Te refieres a supersticiones? Yo tengo una. A ver, driver, pongo, y si tengo una hojita aquí o algo así, o sea, no puedo tener. Y luego la sombra, o sea, eso no puedo quitar, pero tengo la sombra... El otro día tuvimos esa discusión con Larry también, que también le odia la sombra. Y le pasa a varios jugadores, ¿no? La sombra no... O sea, la Mira, sombra, a ver. pero sobre todo la del driver, ¿eh? O sea, la sombra no puedo hacer nada, pero si tengo la sombra, o sea, algo tiene que estar muy limpio, sobre todo en esta zona, tiene que estar muy limpio. Cualquier tontería... Sí, yo soy muy maniático del orden, me gusta tener los palos ordenados y limpios. Para eso soy bastante maniático. No puedo, o sea, mi palo tiene que estar limpio cuando lo cojo y cuando lo dejo, lo tengo que dejar impecable y en su sitio, en la bolsa. En eso soy un poco maniático. Luego no me gusta especialmente empezar con Verdi, pero vamos, tampoco. No, sí, a mí tampoco, ¿eh? Tampoco pasa nada, lo o sea, hacer, pero bueno, no es... Es algo que... O sea, no lo hago, pero... No fuerzo en exceso la situación para que ocurra. Pues oye, muchísimas gracias, Gonzalo. Sí, bueno, por último, en la última entrevista estuvimos con Carlos Marín, Sí. que lo conoces Muy bien, muy buen bien. amigo. Y sin saber que venías tú, nos dejó una pregunta al aire, pero que yo creo que también está relacionada un poco con tu rol no como jugador, sino como persona que quiera aportar su granito de arena al sector, y es ¿cómo ves la evolución del golf? ¿Por dónde ves que tiene más margen de mejora? Joder, qué buena pregunta. Yo creo que, fíjate, yo creo que antes, y yo soy un ejemplo perfecto, yo creo que los que empezamos a jugar antiguamente, en mi generación, era porque nuestros padres jugaban. Y yo creo que el enfoque tiene que ser diferente. Yo creo que ahora tiene que ser el niño el que arrastra al padre al golf. Y yo creo que la labor nuestra, y de la federación y de los clubes, tiene que ser captar al niño. Hay una cosa que están haciendo ahora de golf en colegios que es maravilloso. Yo creo que al final que sea ese niño el que arrastre al padre al campo de golf. Y todo lo que vaya enfocado por ahí, desde luego, y quien dice al padre dice a la madre, porque es verdad que el número de licencias femeninas son mucho menor que las masculinas. Entonces, yo creo que niños y mujeres sería el objetivo. Y si la jefa dice que hay que ir al golf, ya nosotros vamos a ir al golf de cabeza. Oye, y una pregunta para nuestro próximo invitado. ¿No sabemos quién es el próximo invitado? Vale. Sí, pero no te vamos a decir. Una pregunta para el próximo invitado. Joder, esto se avisa. Puede ser relacionado pues, que lo pase con mal, tu perfil, ¿o no? que has jugado, has competido, comunicas. Yo te doy pinceladas para inspirarte. Mira, ahora que estoy metido en el mundo del diseño de campos de golf, que por cierto es probablemente la parte de todas las facetas en las que estoy metido, es la que más me divierte. ¿Qué le pide a él un
a un diseñador que le haga a un buen campo de golf, o cómo pueden mejorar los diseños de campos de golf en España. Le dejo se la dejo ahí votando. Muy bien. Pues anotada. Oye, Gonzalo. Ha sido un auténtico placer. Nada, el placer ha sido mío. Has sido nuestro John Ram. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues Sí. espero no sentar precedentes. No tenemos Por las ahí. cifras, pero a mí se me ha pasado volando, pero es que tenemos un contador ahí abajo de la cámara Ahí hace y una Diego hora se nos, puso ha a dado, cero. Diego nos ha dado varios avisos, pero es que no podíamos no preguntarte pues por los temas que hemos tocado. Siempre te se diré, puede volver, o sea, esto no hay... te diré que nos hemos dejado 1000, pero Pues tampoco es cuestión de... hacemos una segunda edición en En la 2026. siguiente temporada. Exacto. Pues será un placer para nosotros. Muchísimas Antes de acabar, se me olvidaba, te vamos a pedir, porfa, que nos firmes esta bola que hemos dejado aquí. ¿Es Rickson? Es Titleist, que por cierto... Oye, nos dijo Seta que ahora que trabaja para una marca, a lo mejor hubiese tenido problemas en firmar otra marca. No, pero mira, tenemos el rotulado. Ah, vale, estaba todo pensado. Está todo arreglado. Con eso lo Con el solucionamos. rotulador Cleveland está todo arreglado. Fíjate, yo cuando jugaba bien marcaba las bolas y además ese las marcaba siempre con rojo. ¿Sí? Con rojo le decía, además te voy a hacer como la marcaba cuando jugaba bien, que eran 3 puntos rojos. Te voy a dejar marcada. Mira, qué Así detalle. no hay, Pues mientras así no hay duda que es mía. marcas la bola, vamos a despedir el podcast y agradecer a toda la gente que ha llegado hasta el final de la entrevista. Como siempre, os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios. Por supuesto, os pedimos, por favor, si habéis llegado hasta aquí, que os suscribáis. Nos viene muy bien. Hombre, ya tiene mérito, ¿no? Sí, si nos han soportado hasta ahora. Por eso, es que no les cuesta nada. Ya han hecho lo difícil, ya es darle un botoncito. Y es gratis. Hay que decirlo que es gratis. Es verdad, Sí, sí, es verdad, lo cuesta. decimos poco. Exacto. Estamos en redes sociales. Sí. El Gordo y el Flaco / podcast en Instagram y en TikTok, y luego pues la charla entera en Spotify y en YouTube. Iñaki, Muchísimas gracias. Nos vemos en siguientes capítulos y, como siempre, si queréis que venga alguna persona, dejadnoslo en comentarios, vuestras preguntas, como la que ha habido hoy. Y Álvaro, muchísimas gracias. a ti, Iñaki. Un fuerte Hasta el abrazo. próximo capítulo. Hasta luego. Chao.